Óscar Puente vuelve a estar más que nunca en el punto de mira. Avanza la investigación y cada vez son más que evidentes los indicios que apuntan a una nefasta gestión, inversión y mantenimiento de las vías como principal causa del accidente de trenes en la provincia de Córdoba. El propio ministro aseguraba no hace mucho que la línea Madrid-Andalucía había sido renovada completamente desde el año 2021. Sin embargo, las propias informaciones aportadas por él mismo aseguran que hay vías, como por ejemplo la de Adamuz, con material del siglo pasado. Él mismo habla de bulos por parte de medios de comunicación durante esta pasada semana y lo cierto es que él podría estar al mando de la famosa máquina del fango, aportando información incorrecta, errónea y falsa. Partido Popular y RC ya han pedido su dimisión y la calle también habla. 2 de cada 3 españoles ven necesaria la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes. Y mientras, las familias de las víctimas de Adamuz han pedido al Gobierno y a la propia Junta de Andalucía posponer el funeral de Estado programado para este mismo sábado. La razón oficial es que muchos familiares no podrían asistir, pero todo hace indicar que las familias no querrían que una tragedia como esta se volviese a convertir en un desfile de políticos solo para intentar lavar la imagen del Gobierno. Son las propias familias quienes no querrían que se repitiese la bochornosa imagen vivida hace apenas 3 meses en Valencia. Óscar Puente intenta justificar su mala gestión con largas ruedas de prensa en la que poco aporta, atendiendo a los medios de comunicación como si eso fuese a limpiar su mala gestión y llegando a compararse con el propio Carlos Mazón al asegurar que él sí estuvo desde el primer momento al mando de la tragedia, pero ¿vale eso para justificar a las 45 víctimas mortales? Puente vuelve a ponerse la piel de cordero, pero su peligrosidad, más como político, es más propia de un libro. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Lunes 26 de enero miramos el santoral y Luisa Teógenes. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en las que les intentaremos explicar, analizar toda la actualidad política, que ya les adelanto es mucha en este primer día de la semana. Tendremos la vista puesta en Óscar Puente y es que, como habrán visto en estos últimos días, las justificaciones que comienza a dar sobre este accidente de Adamuz comienzan a ser contradictorias y las investigaciones sobre esa inversión que habría realizado en los años anteriores poco tendrían que ver con el estado de la vía de ese accidente de Adamuz. También estaremos muy pendientes de todos los sondeos de ese inicio de campaña electoral en Aragón. Ya saben, la vista puesta en ese próximo 8 de febrero. Y también en el apartado internacional veremos a ver esos movimientos entre Estados Unidos, Canadá y China. Todo ello seguiremos desarrollando como siempre a lo largo del programa de hoy, pero como siempre toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Yo soy María Francas, no me falla. ¿Qué tal? Muy buenos días. De momento bien. Vivo, con algo aquí que no me funciona, pero ya veremos lo que duro. A ver, yo la semana pasada, no sé exactamente qué día, hablé de que por sus comportamientos los conoceréis, o por sus gestos, y hice un listado de gestos, desde Pedro Sánchez limpiándose la mano después de tocar a una familia negra, hasta la ministra de Hacienda, cuyo nombre no tengo ningún interés en recordar, pero sé cómo se llama, dando codazos para salir en una foto, todo esto, y hablaba de que son comportamientos miserables, y atendiendo a al propio Evangelio, si por sus frutos los conoceréis, y los comportamientos son miserables, yo no digo nada, pero ya se entiende. Hombre, pero todo eso ha sido sobrepasado por mucho con la foto de la vergüenza, por no decir del asco de que he visto este fin de semana, y que gracias a Dios ha corrido en las redes, porque retrata muy bien a una serie de personajes que, aplicando la teoría del Evangelio, pues cada uno nos puede calificar, ¿no? Ahí sale la reina, no sé si vestida de musulmana exactamente o qué, pero una mancha negra, parecía la hija de Zapatero en su momento en Estados Unidos. A la señora Montero, que se ha colocado ahí bien, supongo que los codazos fueron antes, porque se ha puesto entre la reina y el rey, no sé si iba de princesa o qué. Juanma Moreno, pues nada, chaval, ya se ve que te han liado, pero te has dejado liar. Óscar Puente, evidentemente, tenía que estar. Falta Pedro Sánchez, que no se dignó ni a ir aquel día, fue otro día, y se escurrió el bulto, con lo cual no es nada a favor suyo. Sí que es verdad que uno puede meter la pata, o sea, a mí me pueden liar y hacerme una foto incluso con un arco o con lo que sea.
pero inmediatamente lo único que tengo que hacer después es pedir disculpas por fotografiarme con un señor que no toca, y en este caso cualquiera de estos, si se hubiera disculpado inmediatamente al ver la foto de ellos posando, el ten detrás y los muertos evidentemente ausentes, pues podría rectificar, pero creo que no ha rectificado ninguno. Con lo cual lo del comportamiento miserable igual hay que elevarlo a la enésima o a la miserable potencia. Pues una fotografía que analizaremos en unos minutos aquí en el programa, que se la mostraremos y ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. También con nosotros Miguel Robledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Alejandra Nuño, ¿qué tal? Que hacía mucho que no te teníamos aquí. Pues muy feliz de estar aquí con vosotros. Vamos a comenzar el programa y como siempre lo hacemos mirando el tiempo, porque si acabábamos hace apenas unas horas una borrasca, ya les adelanto que nos hemos introducido en otra. El tiempo sigue sin darnos una tregua. Tras un fin de semana invernal en el que la nieve se ha vuelto a hacerse notar en gran parte del país, llega la borrasca Josep, que pone a 12 provincias en aviso. Dejará lluvias abundantes en buena parte de la península, nieve en la montaña, vientos intensos y temporal marítimo. Especial cuidado en Galicia por los fuertes vientos y lluvias que se esperan durante toda esta semana. Eso sí, suben ligeramente las temperaturas, lo que hará que sean más cálidas de lo habitual para esta época del año. Me has llamado borrasca. ¿Has visto? Yo te diré que esta broma otro compañero ya me la ha hecho. No, es que es verdad, porque además cuando en internet ponen el nombre de Josep, sale con H siempre. Entonces hay que corregir porque queda fatal. Pero he visto llamar borrasca y digo, bueno, no me disgustaría ser una borrasca. ¿Vas a ser la borrasca en estas dos próximas horas o durante toda la semana? No me disgustaría nada ser borrasca. Bueno, guapo te llaman de todo aquí. Pero con truenos y rayos. Me gustaría ser borrasca siempre. Vamos con otro tema de actualidad que tiene que ver con los trenes rodalíes. Ya saben que se suspendieron la semana pasada por ese fatal accidente en Gelida. ¿Esta vez lo he dicho bien? ¿Gelida? Gelida. Que decías que nos iban en castellano sí, en catalán sería Gelida. Pero sí. Y muy poca gente lo dice bien, ¿eh? No, si me lo comentaste la semana pasada, he dicho, vamos a intentar poner el foco... Gelida. Gelida. Claro, bueno, pues no, igual, en Gelida. Igual en castellano hay que pronunciar Gelida, no lo sé. Bueno, pues ya saben que tras ese accidente que se cobró la vida de un joven maquinista en Gelida, se suspendió el servicio de Rodalies, pues de nuevo hoy lío. Tras todo el fin de semana suspendido por trabajos en las líneas, hoy apenas han estado funcionando 5 minutos y se ha vuelto a suprimir por 2 incidentes. A estas horas continúa la recuperación progresiva del servicio de trenes de Rodalies una vez que se ha solucionado parcialmente esa incidencia en el centro de Adif de Cataluña. Óscar Puente no descarta que se haya podido deber a un ciberataque y, como era de esperar, pues malestar por parte de unos usuarios que, si ya de por sí antes veían cómo este servicio estaba deficitario, ahora cada vez es más imposible contar con ello. Esto no es una cosa, a ver, tanto como ahora no, pero suelen ir mal, o sea, estamos acostumbrados. Lo que pasa que lo que me parece muy fuerte es que cierren y que no pongan medios para poderte mover. Porque lo que tendrían que hacer es gastar el dinero en arreglar las vías, que hace tiempo que aquí en Cataluña cada día en Rodalías hay problemas, cada día del mundo. El dinero que se suponía que tenía que ir no está yendo donde tenía que ir y yo creo que eso es terrible. O sea, no puede ser que durante años o durante un tiempo se estuviese pusiendo quejas sobre las vías y no se haga nada hasta que pase algo. Bueno, pues una problemática que sí que había sido denunciada en los últimos meses, incluso en los últimos años, y que ahora, por fin, o por desgracia, se está poniendo el foco en ello y parece que la gente está diciendo que hasta aquí. No sé, pero yo tengo una duda, ¿eh? Si el ciberataque es de Putin o de Trump. Y es importante porque eso querría decir que está relacionado con Ucrania de una manera o de otra. Hay otra opción que sea de Franco, pero es muy difícil que dejara a alguien heredero para que hiciera esto. Pero por ahí van los tiros, no nos engañemos. A ver, la gente en Cataluña se está indignando, lleva mucho tiempo indignada y tendría que saber dos cosas. Yo participo de su indignación. Que en Cataluña no están peor que en Madrid, aunque se lo crean. Que las inversiones en ferrocarriles en Cataluña no son más bajas que en Madrid, aunque se lo digan. Y que si alguien apoya al régimen de Pedro Sánchez para que pueda haber hecho lo que ha hecho en los últimos años, que es invertir en sobrinas en vez de en vías de tren, ya sea en Cataluña ya sea en otro sitio, es gracias a 3 partidos. Esquerra Republicana, que sepa yo es catalán. Junts, que sepa yo es catalán. Y el PSC, que sepa yo es catalán. Con lo cual lo tienen fácil, ¿eh? Por aquí, Rodalíes, de nuevo en el punto de mira. Yo voy un poquito más allá, porque yo tengo algunas dudas razonables
que no dudo cómo puede estar la red de cercanías en Cataluña, pero no creo que sea ni mejor ni peor de lo que está en el resto de España. Pero, no, pero se usa más por ahí. Claro, no, sí, sí. Igual pero que no olvidemos también que es un magnífico argumento que le estás dando a Esquerra, a Junts, en fin, a los partidos independentistas, precisamente para decir, ahora entienden por qué tenemos que tener un régimen especial económico, ¿no? Ya están viendo cuando no se tiene qué nos ocurre. Por lo tanto, ahora entienden por qué no teníamos que haber apoyado. Por lo tanto, volvemos a la ubre de España, vamos a tirar más, me da lo mismo lo que ocurre en Andalucía, me da lo mismo lo que ocurre en Castilla y León o en Galicia, porque el tema es, claro, que Madrid no nos ha dado el dinero que nosotros necesitábamos. Por eso nuestras posturas son individualistas, son asimétricas, son de cualquier tipo menos justas. Y a mí me parece que se está produciendo una sobreactuación. Insisto, no dudo de los incidencias que habrán en las cercanías, no lo dudo, pero no creo que sean menores de las que hay en otras redes de cercanías todos los días, pero que aquí puede haber una sobreactuación para justificar políticamente y usando de rehén a los usuarios de los trenes, vamos. ¿Tú usas cercanías alguna vez? Lo uso y lo uso bastante. Pues aquí hay uno que lo usa cada día 2 veces y he usado el de allí y no hay mucha diferencia. O sea, no, es un desastre desde hace mucho tiempo ambos dos. Pero me costaría pensar que la Comunidad de Madrid, pero no lo descarto, usara cercanías como tal y paralizara la actividad en cercanías como un elemento de confrontación política, que lo puede hacer. Lo que tengo muchas menos dudas es que en Cataluña esto viene estupendamente porque engarza, porque encaja como las piezas de un puzzle en la situación que tienen de reclamar una financiación singular, porque claro, cuando no se produce una financiación singular, las cercanías de Cataluña no se invierte y se paran. Pues, pero yo ya he dicho el dato de que se invierte más allí que aquí. Con lo cual eso lo podría decir Madrid. Y 2, que lo que tienen que cabrearse son los que han posibilitado eso, que no son precisamente el partido andalucista, sino que son 3 partidos perfectamente catalanes a los cuales ellos votan. Que sepan que cuando votan a Junts, Esquerra Republicana o al PSC, están votando a aquellos que han hecho que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Con lo cual, pues nada, sarna con gusto no pica, y si pica rasca, chaval. No te lo digo a ti, se lo digo a ellos, ¿eh? Alejandra, ¿qué te parece todo este caos ferroviario? Bueno, yo llevo 2 semanas, como bien indicaba, sin venir por una razón... ¿Por cercanías o no? Por rodalíes. Y verdaderamente lo primero que me gustaría, aunque sea no a este tiempo ya, lo primero, pues como todos habréis hecho en el programa, es sumirme, ¿no?, en el pésame a las familias y en el que todos los que están ahora mismo afectados, pues que se recuperen cuanto antes. Diciendo esto, y veo claramente el punto de Miguel, pues yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, esto es el resultado, nada nuevo que os vaya a añadir, pero este es el resultado de una España completamente fallida, abandonada y en manos de esta mafia independentista y que bueno, pues que estamos sumidos en la más absoluta indefensión. ¿Y qué más quieren ellos? Porque al final, ¿no?, el mayor cómplice del gobierno, de los mayores cómplices del gobierno, como está bien diciendo ahora mismo Francas, pues son toda esta gente, y mientras tanto pues siguen ahí, ¿no?, chupando el bote. Así que bueno, y están completamente pues en esa política que no tiene nada que ver con nosotros y que gracias, y perdonadme la expresión, pero que gracias a Dios, ¿no?, pues estamos viendo que incluso ya es que dice, mira, es que, y hablaba Francas también ahora de la foto, que esa foto yo no sé si es de este fin de semana, yo creo que ya es de hace más de este fin de semana, pero independientemente de cuándo sea la fecha de la foto, lo que está claro es que esa foto es la que dice el pueblo este fin de semana con las sillas de plástico: estamos hartos y nosotros no queremos veros ni en el puñetero funeral. Perdona la expresión, ¿vale? Porque ya llega un punto en el que esto ya se tiene que, o sea, entrar a debatir el por qué él no se... Es que creo que ya no es ni sujeto, o sea, esto es una absoluta ruptura y tenemos que ir con todas las de la ley. Así, porque aquí estamos hablando de 46 personas, 45 más la de Cataluña, que han fallecido. No, la foto no es del fin de semana, ¿eh? No, el fin de semana es cuando ha corrido por las redes y es cuando yo me he dedicado a verla un poco. Pero la foto es del día que fueron, que debió ser el martes o miércoles. El miércoles. Que por cierto, ¿no?, estuvo en la web Y está, a día de hoy sigue estando. Ah, sigue estando. Así que hoy qué bonito. O sea, que rectificar es de sabios. Me cuadra mucho que siga estando y no rectifiquen. A ver, para acabar de arreglar.
En todas las encuestas sale que la prioridad de los españoles, hoy por hoy, igual la semana que viene son los trenes, pero hoy por hoy es la vivienda, ¿vale? Si os acordáis, en el momento que se ha investido Pedro Sánchez, tanto Junts como Esquerra, lo que priorizan es la vivienda, o no fue la vivienda. Ah, no, coño, fue la amnistía. Ahí va, la leche, no había caído. Entonces, bueno, pues eso también es un dato para tener en cuenta. Después priorizaron la inversión en cercanías, no me suena a mí. Entonces, bueno, pues lo digo para ir acotando las responsabilidades de la gente, ¿no? Es decir, aquello que le preocupa a los españoles no les preocupa un pimiento a toda esta panda de personajes, nada. Era la amnistía, después fue los indultos, después fue, no sé exactamente qué tenía que ser, de que les dieran una cosa especial, después la seguridad social, después tal. Pero las grandes preocupaciones de los españoles, cero. Y como son españoles, son sus grandes preocupaciones, porque si en algún sitio la vivienda está fatal, es en Cataluña y en Madrid, pero en Cataluña más. ¿Por qué? Porque se han metido los políticos a organizar. Pero, insisto, la prioridad era la amnistía, que no lo olvidemos, ¿eh? Pues con la amnistía no se arreglan carreteras, ni se arreglan trenes, ni se arreglan vías de ferrocarril. Bueno, pues todos nosotros hemos visto la rueda de prensa, ¿no? Con el chaleco amarillo, con todos ellos, ¿no? Cuando salen, yo me quedé a cuadros cuando vi cómo fue. Porque lo primero que puso Pedro Sánchez encima de la mesa en esa rueda de prensa, yo creo que estaba caliente todavía la vía del tren, ¿sí? Fue el relato. O sea, lo primero fue el relato. De hecho, hay un momento que, si os fijáis en la foto, ¿no? A Juanma Moreno se le cambia la cara. O sea, porque es que lo primero que indica es, oye, vamos, ¿no? Coloca el relato que al día siguiente Marlaska sale en defensa de... O sea, lo que está diciendo Francas es absolutamente real. O sea, les importa un bledo. Estamos con una transversalidad a través de todos los ministerios, que lo único que le preocupa a este gobierno es poner encima de la mesa su relato y trabajar el relato y la opacidad y la opacidad y la opacidad sobre la opacidad. Y prueba de ello es que además estamos en un constante deriva de bueno, pues hoy decimos una cosa, mañana otra, ahora hacemos limitación, o sea, que no lo están arreglando. O sea, aparte de todas las idiosincrasias que está diciendo Puente, que hoy dice una cosa, mañana otra, luego, independientemente de las limitaciones de velocidades, yo me pregunto, y nuevamente lo estamos viendo, ¿cuál era el plan del gobierno en el ámbito de la gestión cuando decidieron liberalizar todo el tema de la gestión ferroviaria? ¿Cómo lo comparas con otros, no sé, cómo lo hicieron otros países? Porque desde luego yo creo que estamos en un país, además de abandonado, además de donde verdaderamente le importamos un bledo, más allá, insisto, de colocar su relato y su historia para seguir chupando del bote y seguir tomándonos el pelo, por desgracia, a base del drama y de situaciones como la que estamos viviendo y de ese drama de todas estas familias, pero es que además en un país a la deriva y a la deriva de la improvisación, porque ya no es solamente lo que está pasando ahora, sino que es que yo me pregunto cuál era el plan, incluso como cuando lo vimos con los propios coches eléctricos. O sea, aquí ponemos cosas a andar y luego es el sí y el no, y el sí y el no, y el sí y el no, y mientras tanto, pues todos aquí, en fin, al son de no sé cómo. La liberalización fue una obligación de la Unión Europea y la parte jurídica, es decir, el andamiaje de la liberación, la hizo el PP de Rajoy. La parte del andamiaje. Los otros, como se encuentran que están obligados, aplican lo que ya se había estudiado y a partir de ahí, pues, anchas Castilla, nunca mejor dicho. Porque la vía, bueno, era ancha, sí. Vamos a decir, yo creo que esto es el síntoma de que España entra en colapso. Sí, claro. Pero entra en colapso, ya no digo económico, sino en un colapso que empieza porque los golfos, los inmorales y los chorizos se acampan por sus respetos en las teles, en la calle, en las fiestas y en la presentación de libros. Es decir, es un nivel de inmoralidad donde el señor que es confeso, que es delincuente confeso, encima dice qué pasa y nos da las lecciones. Entra en colapso en el momento en que se nos caen las infraestructuras. Es decir, estamos hablando hoy de Adif, estamos hablando de la red. Cataluña bloqueada, Andalucía desconectada con la meseta, con la parte norte de España. La semana pasada, cercanías de Madrid, experimentó un bajón importante
porcentual de gente que dice, chico, pues no sé, prefiero ir en autobús, aunque vaya apretado, antes que cogerme un cercanías por lo que pueda pasar, porque como estos efectos producen simpatía, dice, pues hombre, si ha fallado en Asturias, ha fallado en Galicia, ha fallado, pues aquí habrá un descarrilamiento o cualquier cosa. Hoy falla Málaga-Sevilla. ¿O crees que puede ocurrir? Y también está fallando en estos momentos esa línea de cercanías entre la estación de Atocha y Embajadores. El propio Adif ha informado que se está trabajando para solucionar con la mayor brevedad posible ese incidente que está provocando retrasos e incluso cancelaciones de esos trenes de cercanías. En la mayor historia de recaudación de este país, con los fondos de Generation encima de la mesa. O sea, es como de traca. Y luego somos la España de la nostalgia del 92, porque es que todavía este señor todavía se atrevía a decir, bueno, hombre, ¿no? Todavía ayer se atrevía a decir, bueno, es que los desastres ocurren. No, mire, señor, no ocurren, porque todos nosotros estábamos esperando a algún día pasará. Y pasó. Entonces, y me siento muy vehemente hoy especialmente, pero es que me duele el alma, os lo digo de verdad. A mí déjame acabar el círculo de lo que estaba argumentando, porque el tercer colapso es la sanidad. Los médicos en pie de guerra, llevaban 20 años, 30 de la primera que le hicieron a Felipe González, 20 de la última huelga, en pie de guerra por sobrecargas, por un sistema retributivo basado en los complementos, es decir, es que no funciona nada, y encima una oposición que lejos de salir fortalecida, resulta que las encuestas, que luego me imagino que hablaremos en algún momento, pues se desgasta. O sea, es un colapso total, insisto, no hablo del aspecto económico, que esa es otra faceta, sino de las variables. Y no hemos hablado de las carreteras. 20.000 millones. Pero es que las carreteras, además, ya no son los baches que está empezando a haber y los deterioros de firmes que son constantes y que provocan accidentes. Es que hay otra variable que se ha disparado, que son los animales cruzándose, que a su vez tienen que ver con una política que cierra bosques, que protege hasta el paroxismo o que evita que se cace una serie de animales que llegan a superpoblación y que se te cruzan en una carretera secundaria o en la autopista de La Coruña. Te puedes encontrar de todo un poco. Es decir, todo al final dices, pero vamos a ver, ¿qué caos es esto? O sea, ¿qué más nos falta? Fijaros que en el último, un año, hemos tenido 2 o 3 desgracias que ya sé que no tiene la culpa el ministro de turno, pero sí en la gestión. Hemos tenido la Dana, hemos tenido un apagón que seguimos sin saber por qué. Ahora tenemos el follón de los trenes. Y la pregunta es, ¿cuál es la siguiente? Porque va a haber una siguiente. Incendios, pero es que va a haber una siguiente. Claro. Que no sé si será, pues no sé, que se hundirá, se abrirá la mitad de España, habrá un socavón de 100 kilómetros, no lo sé. Porque cuando pensamos que es imposible, llega otra. Bueno, pero esta la esperábamos, Miguel. Esta, por desgracia, la estábamos esperando. Pero bueno, acabas de decir hasta lo de los animales y no te puedo dar más la razón. Yo lo he visto en medio de la autopista prácticamente en Asturias. O sea, eso nos ha pasado a nosotros. O sea, yo sí la esperaba. Yo no la esperaba. ¿Eso? O sea, un accidente de un AVE, 45 muertos... No, el dato concreto no, pero que eso tenía que acabar con accidentes, porque los problemas de puntualidad y todo eso es porque van fallando piezas. Decías y al final esta mañana, Óscar Puente, que de verano a Navidad la puntualidad se había mejorado un 40%. Será la suya. No, pues puede ser que he cogido alguna línea y el sistema que usaron de calcular la puntualidad, si no recuerdo mal, era abrir el abanico. Si tú defines puntualidad 1 minuto, o defines puntualidad 3 horas. Yo en el último mes puntualidad 3 horas, no he cogido ni un solo cercanías programado a la hora. Yo tampoco, jamás. Aunque fueran 2 minutos. No, pero yo no en el último mes, ¿no? En los últimos 2 años. O sea, yo soy tan inocente que al principio, cuando fui a vivir, donde fui a vivir, que es fuera de Madrid, pues me bajé las apps correspondientes, me bajé una, no me servía para nada, pregunté a la estación, me dijo, no, esta no sirve, sirve esta otra, me bajé la otra, ¿no? Entonces, al principio ponía, miraba, bajaba y había pasado o pasaba más tarde, con lo cual ya no llevo apps de la Renfe, ¿para qué? O de Adif o de nada, ¿para qué? O sea, lo que hay que hacer es ir a la estación, paciencia, te pones los auriculares, te pones un buen programa, que según a qué hora Radio Libertad está muy bien, según a qué hora pues el Toro puedes... Hoy estaba escuchando mientras venía, porque ya me había llegado el aviso de que podía tener problemas para venir. Entonces me he puesto el Mar se perdió en Cuba por aquí perfectamente y digo, me da igual, mientras yo llegué a las 12 menos cuarto a la puerta de esta casa, lo que pase antes me da igual.
Mira, bueno, es que nos podemos poner aquí... Y perdona, y si puedo me bajo antes. Nos podemos poner aquí con anécdotas personales. La semana pasada pues yo viajé, como bien indicabas, a Aragón. Había gente que se iba a México y ya viajaba con un día de antelación. O sea, es que la gracia que te hace. Imagínate, o sea, el coste de tal, independientemente que, como bien indicas, a nosotros si el tren tenía que llegar a las 10 menos cuarto de la noche, creo que salimos en torno a las 11 y pico de la noche. Y sobre todo, la medida esta que ahora ha adquirido de ahí, no sé si 500 tramos en los que ha limitado la velocidad, ¿qué os parece? Porque tú decías que eras usuario de cercanías, yo soy usuaria diaria de media y de alta velocidad, y sin embargo ahora me he visto que desde hace 3 días uno de los tramos de vuelta a mi casa es a 60 kilómetros por hora. Eso significa que el lunes pasado, por ejemplo, que no estaban estas restricciones, esa vía estaba mal y aún así se permitía ir a esa velocidad. Te podía haber pasado algo hoy. Con lo cual, gracias al Altísimo por haber sobrevivido. Pero entonces, ¿estamos esperando a que pase algo para que claro, ahora medidas? se han despertado. Estamos en un estado donde estamos... A ver si el trozo de la línea Barcelona-Madrid, el trozo alrededor de Zaragoza o Calatayud, o no sé dónde, que se ha bajado la velocidad a lo bestia, tenía alertas de los maquinistas de hace tiempo y tiempo y tiempo. Con lo cual, pues nada, lo que pasa es que debían decir, anda ya, hombre, anda ya, hasta que de golpe, a ver, anda ya. No, yo no sé si ahora hay peligro. Lo que sé que ellos tienen peligro. Yo es lo que me parece que es lo que les preocupa. Entonces, lo que no están dispuestos es arriesgar ni un pelito, porque imagínate que ahora, en otra de alta velocidad, pasa un accidente por rotura de la vía. Entonces igual resulta que la gente no se conforma con decir que se meta en el funeral laico donde les quepa, sino que igual alguien pretende que haya más gente en el funeral laico. Una cosa, Francas, yo te pregunto, o sea, no están dispuestos, fíjate la frase, no están dispuestos a arriesgar. Y yo me pregunto, pero si es que nos están mintiendo, o sea, pero no hace 2 días, no, es que ayer mismo nos están mintiendo, es que hoy estamos viendo los titulares, o sea, es que nos están mintiendo constantemente, les da igual, que el problema no era que si del 80 y no sé cuánto, no sé qué, por cierto, en Sidesa, que conozco muy bien la fábrica porque ahí trabajaba un familiar, o sea, es que siguen alimentando y alimentando la mentira, o sea, yo no sé lo que... ¿Tú oíste el mitin de Pedro Sánchez este domingo? Sí, parte de ello sí, como lo de la desgracia, que las desgracias ¿no te dan pasan? ganas de escupir? O yo no sé de qué me dan ganas, pero realmente... O sea, yo he oído gente con Valiente, comportamientos... tú que lo escuchas, porque lo que dan ganas es directamente de desconectar. No, a ver, yo no lo escucho, me lo he encontrado en los telediarios. Bueno, en contraposición esa imagen, insisto, ¿no? de las víctimas en un funeral, como Dios manda, y perdóname la expresión también, y bueno, no voy a romantizar el dolor, pero queda siempre la dignidad del pueblo, ¿no? Y justo lo contrario, gracias a Dios estamos viendo eso ya también. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta ya sé que si les muestro esa imagen vergonzosa, vergonzante, que ustedes mismos van a poder juzgar. 12:31, seguimos aquí en directo en Dando Caña y ahora sí les vamos a mostrar esa fotografía de la que venimos hablando prácticamente desde el inicio del programa. Es una fotografía que tiene lugar en Adamuz, ahí la están viendo, en esa visita de los Reyes en el lugar de los hechos de ese accidente. Es una imagen que muchas personas podrían pensar que está hecha con inteligencia artificial, pero nada más lejos de la realidad, porque es una imagen que ha sido distribuida por la propia Casa Real y que incluso hoy en día, si se meten en la página web de la Casa Real, pueden seguir viéndola. No la han retirado, dicen más bien, se justifican diciendo que no es un posado, que realmente están viendo el lugar en el que se había realizado ese accidente, y es una imagen captada de manera espontánea, pero sin embargo es más que... Pues si no es un posado es peor todavía, porque si tienes que explicar que no es un posado, entonces yo esta imagen no es que me dé vergüenza, es que me da asco. Pero si es que independientemente de si es posado o no posado, es decir, quien la distribuye tiene que tener el criterio de decir, oye, ¿la distribuimos o no la distribuimos? ¿Se ha posado, se ha robado o se ha ¿Tú que más o menos eres experto en este ámbito? ¿Tú esta foto qué hubieras hecho? Nunca. Jamás, ¿no? Vamos a dejar esta fotografía aquí, vamos a seguir debatiendo sobre ella. Ha sido un pequeño adelanto de lo que le queríamos mostrar, porque nos vamos a ir directamente hasta la sede de Vox, porque está hablando en estos momentos el portavoz nacional. Pocos días después hemos seguido viendo accidentes de trenes con víctimas mortales y también con heridos. Y hemos visto a Cataluña sometida a un caos ferroviario. Y también ha pasado una semana
desde que el gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado el luto y el dolor de las víctimas para tapar su negligencia criminal. En Vox lo hemos dicho desde el minuto 1, lo dije yo aquí, en rueda de prensa el pasado lunes, no vamos a permitir que nadie use esta tragedia, el dolor y el luto de las víctimas para eludir sus responsabilidades. La corrupción mata. La corrupción de este Gobierno, haber colocado enchufados en empresas críticas como Adif, tener a un Gobierno criminal que antepone la ideología al sentido común, a políticos y enchufados por encima de profesionales y técnicos. Todo esto tiene consecuencias catastróficas que, por desgracia, hemos visto estos días. Y también les dije que en Vox no íbamos a parar de trabajar y no lo hemos hecho. Hemos presentado en el Congreso una batería de solicitudes de información y hoy vamos a presentar en toda España, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, una iniciativa en la que vamos a pedir la implantación de un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria que haga que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active de manera automática protocolos reforzados de supervisión y actuación. También vamos a pedir la reforma de los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario. Lógicamente, pediremos una auditoría integral del estado de toda la red ferroviaria. También un plan nacional de inversiones ferroviarias centrado en la seguridad y en el mantenimiento de la red. La actualización y refuerzo del plan de acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el cese inmediato del ministro Óscar Puente. No podemos permitir, Vox no lo va a permitir, que los causantes de esta gestión criminal sigan en el poder, que sigan ocupando sillones desde los que nos llevan al caos y al desastre. Por eso, además de iniciativas parlamentarias, también hemos acudido a los juzgados, porque queremos saber toda la verdad y que los culpables paguen por todo el daño causado. No vamos a dejar que estos canallas se vayan de rositas. El silencio cómplice ante este Gobierno manchado de corrupción permite su impunidad. En el fondo, sabemos que, por desgracia, Partido Popular y Partido Socialista aspiran a gobernar juntos, a tener el apoyo mutuo para permitir que nada cambie. Y necesitamos un cambio. Tenemos claro que si fuera por el Partido Popular, este Gobierno seguiría y seguirá hasta que le toque. No aspiran a cambiar nada, salvo a ocupar sillones. También lo hemos visto esta semana en Bruselas, donde todos los eurodiputados españoles, todos del Partido Popular y del Partido Socialista, todos han votado juntos a favor de Mercosur y en contra de lo que han votado los eurodiputados de Vox para frenar este ataque mortal a nuestro campo. Lo hemos visto esta semana, bueno, en Portugal, aquí al lado, lo tienen también. Hemos visto cómo el Partido Popular, lo que sería el Partido Popular portugués, está pidiendo el voto para el Partido Socialista en contra de nuestro amigo y aliado André Ventura. No entendemos nada. Y lo hemos visto en Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla, mientras alababa la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y se colocaba en lo que él llama la moderación institucional, moderación es la ausencia de pensamiento, de convicciones y de principios, bueno, mientras hacía todo eso, aprovechaba para subirse el sueldo. Tampoco lo entendemos. Todo el mundo sabe, de verdad, todo el mundo sabe que ningún gobierno que no fuera socialista podría soportar más de un minuto este caos y esta corrupción. Imagínense ustedes que nosotros gobernáramos y tuviéramos todo esto. ¿Cuánto duraríamos? ¿Cuánto está durando el Partido Socialista? Lo que le permite el Partido Popular, que se niega a hacer una oposición total y frontal. Así, por desgracia, sigue Pedro Sánchez y toda su banda criminal. Nosotros no vamos a parar de denunciar ni la corrupción de unos ni la tibieza cómplice de otros, a los que llaman, ya les digo, moderación institucional. Tenemos un gobierno criminal y en Vox no vamos a parar hasta hacerlo caer, hasta hacer que paguen en los juzgados, en los banquillos acusados por todo el daño causado. Y será por el bien de España.
Y no vamos a parar hasta recuperar una España decente, sacarla del pozo al que nos han arrojado y darle a los españoles un gobierno digno, que trabaje por el bien común con sentido común. Ese es nuestro compromiso. Y ahora, mi compromiso es ponerme a su disposición para contestar de la mejor manera posible las preguntas que me quieran hacer. Ahora. Ya está. Buenos días, Jaime Arrul, La Sexta. Yo quería preguntarle, no sé si ha podido escuchar las declaraciones que ha hecho en el marco de un desayuno informativo esta mañana Isabel Díaz Ayuso, en las que le acusan a ustedes, a Vox, de ser muleta necesaria para el PSOE, que colaboran en torno a la izquierda y a la ultraizquierda, porque al final se alinean en los mismos intereses. Y eso impide que, bueno, que haya un consenso o haya una coalición de derechas que pueda echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Cómo valora esas declaraciones en las que les acusa Isabel Díaz Ayuso de actuar en connivencia con la izquierda y especialmente con el PSOE? Como una auténtica chorrada. Esa es mi valoración de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sabe perfectamente que aquí el único partido que está dando la batalla y está liderando la oposición contra este gobierno criminal es Vox. Ojalá que se pongan de nuestra parte, que se ponga el Partido Popular de nuestra parte, que hagan como nosotros, que vayan a los juzgados, que estén todo el tiempo pidiendo, exigiendo, reclamando, que no voten juntos, pero juntos de verdad, como esa alianza inextinguible que dice González Pons en Europa. Es una chorrada de consumo para, no sé a dónde quiere ir la señora Ayuso, pero desde luego que hable con el señor Feijóo. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Buenos días. Quería pedirle si nos puede detallar un poco la propuesta esta de las incidencias. Pues escuchábamos en directo a José Antonio Fuster. Entre las novedades, esa iniciativa que van a presentar para crear un sistema de alerta por la acumulación de incidencias en el sistema ferroviario. También van a pedir ese cese de Óscar Puente como ministro de Transportes y vuelve a llamar a la puerta del Partido Popular porque les vuelve a señalar como principales culpables de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista sigan gobernando en nuestro país. Antes de escuchar esta rueda de prensa, estábamos mostrando esa fotografía que la llamamos ya como la fotografía de la vergüenza y veíamos a sus majestades los reyes de España, a María Jesús Montero, también al ministro Óscar Puente, a Juanma Moreno, entre otros, y sobre todo veíamos de fondo ese tren. Decíamos que no se trata de un montaje, que no está hecho por inteligencia artificial y que es más, que es una fotografía que ha sido distribuida desde la propia Casa Real. Y Miguel Robledo te cortaba. No, quiero decir que es que me parece que la responsabilidad la tiene no quien la saca, sino quien decide que eso queda en los medios. A mí me produce, no sé, me estomaga el ver el tren tumbado. Es como si detrás tuvieran 3 féretros o restos de... Por Dios, y luego pero toda la composición y todos de negro, o sea, es que no sé, me parece tremendo. Pero como tampoco hay cosas de la Casa Real que tampoco estamos entendiendo en su política de declaración y en su política de medios, pues es una más, ¿no? Yo no sé si esto hubiera ocurrido hace un año, estoy seguro que no, pero como ha entrado mucha gente nueva y mucha gente que tiene que adaptarse y que no acaba de entender o que intenta democratizar en el sentido de popularizar una institución, pues salen cosas como estas, ¿no? Oiga, aquí no puede prevalecer el espíritu periodístico de fíjate la noticia. Es una foto que tiene que tener una información, una carga siempre desde el respeto de la institucionalidad. Y esto me parece... Es que yo llamaría hasta morboso. O sea, es que es estomagante esta foto, ¿no? Pero es que a mí, a ver, diríamos, como cualquier cosa, tiene dos partes. La segunda es que se publique, la primera es que se haga. Claro, pero bueno, para hacerla... No, a mí no me gusta que se publique, pero es que me repugna que se haga. Ese es el problema para mí. No, o sea, lo importante no es que me hayan pillado robando, lo importante es que robaba. Entonces, en esta foto lo importante es que se les ha ocurrido pegarse todos juntitos, ahí, que dicen que no es un posao. Tendrán que explicarlo muy bien, que no es un posao, porque no he visto posaos mejores. O sea, una está así, la otra está así, es que me explico. Yo he visto con Jordi Gutiérrez, que se acaba de jubilar y que ha sido un tipo discreto, que está siempre en su sitio. Vamos, esto no sale. ¿Pero hay algún gesto de ahí que indique que no es un posado?
Si hasta Guardia Civil está con la manita. No, porque seguramente, pues, si pueden tener razón, es decir, que están mirando para acá y les han sacado en dirección contraria. Pero, hombre, pero te insisto, a mí que saquen la foto, el profesional va tirando fotos, salen 1000. Y cuando te las ponen encima de la mesa decides esta y esta. Ya, pero hay fotos que no salen, esta. Porque si hubiera salido la reina con la cara desencajada o con los ojos cerrados, no lo hubieran admitido, ¿verdad? O si hubiera salido rascándose la nariz el rey, no lo hubieran admitido. Entonces, esta foto tiene un elemento que parece casi un trofeo. Si es que parece estas fotografías de las cacerías. Me parece que es todo lo que no hay. Es lo más parecida a la foto aquella de Bermejo con la caza de detrás, ¿os acordáis? La foto que le costó el cargo a Bermejo. Impropia, inadecuada y en el momento... Pues nada, yo no me creo que no sea un posado, lo siento. Mirad, una cosa, salían estos días los datos de insatisfacción de los españoles en cuanto a nuestra clase política y parece ser que los votantes del PSOE, ¿no?, habían como incrementado un 28% y sin embargo los del Partido Popular llegábamos a un 67%. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que yo también, y como cuántos de nosotros hemos pensado que esta foto era pues hecha por inteligencia artificial y que, como bien indican ambos, pues probablemente se tuviesen buenos gestores, ¿no? Miguel, estabas comentando, esta foto no saldría y qué casualidad que la reina no salga con los ojos cerrados y demás. Vale, fijaos una cosa, yo creo que esta foto, la mirada es que la empezamos a tener educada, porque somos cientos de españoles los que empezamos a despertar. Y os lo digo con toda la humildad del mundo. No me extraña que medio país esté, aparentemente se utiliza en estas encuestas que os decía, se utiliza esta palabra que lo llaman radicalización. No creo que sea una radicalización. El problema que tenemos es que esto es lo que está pasando en España. Y gracias a que esto, bendito sea la palabra gracias, por Dios, entre grandes comas, pero los españoles empezamos a darnos cuenta. Y si esto se llama radicalizarnos, en efecto lo estamos haciendo. Y el único partido que nos está defendiendo en estos momentos y está plantando cara a la famosa institucionalidad es Vox. Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, que yo no sé si es tanto de esos personas que no saben, filtrar una foto o que se filtre para que todavía acentúe más la mirada de gente como yo, si me permitís la humildad y la personalización, para que nos demos cuenta de dónde estamos y hacia dónde tengamos que caminar. Y ojalá esto lo veamos el próximo 8 de febrero primero en las elecciones de Aragón. Y ya está. Pues yo creo que todo dicho sobre la fotografía. Sí, ¿puedo retomar una cosa previa a la fotografía? A ver. Porque es que estábamos en la rueda de prensa de Fuster, José Antonio Fuster. Y han citado unas palabras que yo no he oído de Díaz de Ayuso. Entonces me ha chocado lo que diga, porque me ha chocado. Y me ha chocado la respuesta de Fuster, diríamos, tan calmada. Porque me hacen esta pregunta y la respuesta no es tan calmada. Solo recordaré dos hechos. Supongo que para Díaz de Ayuso las mociones de censura que presentó Vox las presentó Feijóo. Supongo. Confundiría a Tamames con Feijóo o a Abascal con Feijóo. Y supongo que no es consciente de que en Europa no es que voten juntos. Es que el gobierno europeo es un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Eso no lo ha dicho Fuster, pero eso es así. Entonces, en fin, a ver si hay un puente y una puenta inventando cosas. Decía Alejandra Aruño que cada vez somos más los españoles que nos estamos dando cuenta de esta decadencia de este gobierno, que la próxima parada es el próximo 8 de febrero en las elecciones autonómicas de Aragón. Vamos a ver qué pasaría en unas elecciones generales, porque The Objective hoy ha publicado su propio observatorio y ahí lo están viendo. Entre algunos titulares dejan que 660.000 votantes del Partido Socialista en las pasadas elecciones generales en 2023 apoyan ahora al Partido Popular
Popular y a Vox, que se repartirían al 50% de esos votos. Además dicen que el Partido Popular se mantiene como la formación más votada, en torno al 33%, pero con fugas hacia Vox. El resultado ahí lo estarían viendo, porque de los 121 diputados que tiene actualmente el Partido Socialista, caería hasta los 102. El vencedor de las elecciones volvería a ser el Partido Popular, que tan solo obtendría un diputado más de los actuales. Y ojo con Vox, porque de nuevo se repetiría esa radiografía que ya vimos en Extremadura, que parece que vamos a ver en Aragón y que supuestamente también veríamos en unas elecciones generales, porque pasaría de los 33 diputados a los 67. Ojo con Sumar también, ya lo están viendo, porque de 31 pasarían a 8, una decadencia que también se viene reflejando en todos los sondeos que estamos ofreciendo en estas últimas semanas. ¿Nos llama la atención o no nos llama la atención esta nueva radiografía? Bueno, me llama la atención el bloque que se va a 4. El bloque viene de tener 1 y multiplica casi por 400, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, si la radiografía está clara, todas estas elecciones autonómicas, que yo entiendo pues que al final, si el presidente actual, tanto de Aragón como Castilla-León, no puede sacar los presupuestos, tiene que convocarlas. Pero para llegar al mismo sitio, más o menos al mismo punto, y sobre todo que cada cita electoral es que cuesta una pasta. Es decir, que está muy bien, ¿no? Pero que bueno, pues que, oiga, que te cuesta 20 millones, 15 millones, pues es que vamos sumando dineros para lo mismo, ¿no? Y se confirma la foto semana tras semana, mes tras mes. Claro, sin olvidar que la foto va a ser la de las elecciones generales. Y cuando llegan las elecciones generales es cuando ya no estás opinando, sino dices, bueno, a ver, ahora que tengo que meter la papeleta, ¿hacia quién se la pongo, no? Pero, bueno, consolida todo. Demuestra también que el PSOE tiene ahí un punto de aguante muy importante. Y luego, también interesante, que tanto Esquerra como Bildu como PNV, es decir, mantienen posiciones o mejoran. O sea, PNV no, pero Bildu sí. Bildu ya se pone por delante según esta encuesta. Es decir, que los partidos, vamos a llamarle independentistas del panorama con el bloque nacionalista gallego, lejos de reducir, a pesar de haber apoyado a este gobierno, están, según las encuestas, mucho más sólidos, ¿no? Solo un único apunte, Miguel, a tus palabras. En Castilla y León ya tocaban las elecciones. No se han adelantado por los presupuestos. Igual que en Aragón y en Extremadura sí que han sido por falta de acuerdo, en Castilla y León ya tocaban... Castilla y León y Andalucía sí. Porque las habían hecho, sí, claro, las que vienen. porque las que adelantaron no contaban otros 4 años, ¿no? Eso es. Bueno, entonces rectifico. Pero el resultado va a ser o muy parecido o puede que incluso peor para los intereses del Partido Popular. Por eso, la relación entre Vox y el Partido Popular, más allá de que cada uno defienda sus propios postulados, que no son iguales, aunque pueden ser parecidos en mucho, es que tienen que partir de un cierto respeto por todos lados, ¿no? Pero bueno, eso en cualquier caso en política hace falta siempre, como en la vida. Pero aquí mucho más, no va a ser que luego, mira lo que está pasando en Extremadura, que es que partimos de odios africanos, seguramente que vienen pues porque el propio carácter de cada cual, o las declaraciones, en este caso, de la presidenta, pues hombre, van sobradas, ¿no? Y luego cuando tienes que pasar facturas, pues claro, cuesta mucho más envainársela, ¿no? No, eso, yo creo que eso es absolutamente evidente. Si faltas al respeto después para ir a tomar la cerveza, es más complicado, en general, a no ser que los dos no den para más y estén dispuestos a tomar la cerveza con cualquiera, cosa que la gente con honor no suele hacer. Alejandra, ¿qué te parece esta fotografía de unas supuestas elecciones generales? Bueno, pues nada, me parece que refleja lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que Aragón pues lo tiene muy claro. Por múltiples razones. Pues, por ejemplo, porque están viendo cómo están invadiéndose sus campos de renovables del lobby fotovoltaico que existe allí y la gente está cansada, porque están viendo cómo se están encubriendo casi 2.000 viviendas bajo no sé qué ley de repente para promocionar las viviendas en las zonas industriales y en el fondo no tenemos muy claro si es para todas las ayudas que están recibiendo ciertas fábricas, que sí que es verdad, y yo
ojo, cuidado, yo lo digo con todo la prudencia del mundo, porque desde luego no soy experta, pero sí nos consta de que estamos sufriendo, pues eso, como llegan grandes compañías a España, y es verdad que vienen en pro de crear empleo y tal, y al final, como siempre, ¿no?, el vacío, ¿no? Al final estamos construyendo un país a base de abrir, y cuando vamos abriendo, pues nos vamos nosotros desnudando, y al final nosotros nos quedamos, ¿no?, nos vemos desasistidos en todos los sentidos. Entonces, bueno, ahí creo que van con una campaña bastante interesante. Me parece que van a poner una ley en marcha, se llama la ley del paisaje, pues eso, para proteger las zonas verdes y para no favorecer todas estas cosas. Y luego, yo estuve el otro día, como comentaba, ¿no?, y el otro día, pues todavía estábamos viendo ahí en Zaragoza, salíamos de allí y estábamos viendo el Champions Burger. Madre mía, ¿qué es esto? El Champions Burger. O sea, es que ¿no? O sea, estamos asistidos, ¿no? Aquí ¿y cuántas veces hemos hablado en este programa? O sea, es que ahora nosotros, ¿dónde están? No sé, el Champions Burger, todas estas movidas que nos vienen de afuera, porque es que estamos renunciando hasta nuestra propia gastronomía. Es que no tiene ningún sentido. O sea, el desvacío y tal. Entonces yo creo que de todo esto la gente de Aragón es muy consciente, y prueba de ello es esto. Y luego, pues el batacazo de Sumar es algo que, pero bueno, es que es irrelevante completamente, y nuevamente, pues gracias a Dios, ¿no?, pues la ciudadanía se dará cuenta y los pondrá sí, en su sitio. Pero Yolanda tiene asegurado el escaño, porque aunque saquen 4, aunque sacasen 2, uno va a ser el suyo, que iría número 1 por Madrid, con lo cual dice, mira chico, después de mí el caos, y yo 4 añitos más para ¿A la vosotros os suena si las placas solares o los molinos de viento beben agua? No me consta. No, a mí tampoco. Lo digo porque yo hace tiempo que no viajo, pero yo antes me iba mucho por la zona de Aragón, cruzaba Aragón, y me suena que había una cosa que se llaman los monegros, que incluso hay gente que, supongo que en plan exagerado, hablaba del desierto de los monegros. Sí, claro. Es decir, que no había una puñetera planta, había sol para morir, y ni una gota de agua, o pocas gotas de agua. Ahí no ponen placas solares. O sea, tienen que quitar sitio donde hay agua y por tanto hay cultivos para poner placas solares, y donde no hay agua y hay sol no se ponen placas solares. Hombre, yo puedo entender que no se pongan molinos, porque igual no pasará el viento. Pero... Por prioridad tienes más luz en el sur que en el norte, ¿no? Y los monegros quedan un poquito más al norte, es una zona de más... Pero sí. Hombre, más luz que donde hay tanta luz que no hay agua, no sé si es fácil, ¿eh? En fin, no debemos ser que los biólogos somos gilipollas de nacimiento. Vamos a aparcar momentáneamente este debate porque es turno de hablar con el Club de Amigos. Y como siempre lo hacemos de la mano de Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues arrancando esta semana, la última semana de enero, por favor, este ya es un llamamiento muy en serio que solo queda hasta el día 31 de enero para todas aquellas personas que nos ayudaron el año pasado haciendo esas donaciones puntuales y no tenemos todos sus datos o ningún dato, por favor. O sea, llámenos, póngase en contacto con nosotros en el 91-616-2464, porque si no, su donación no podrá desgravársela en la declaración de la renta. Hacienda en ese aspecto es muy puntilloso y necesitamos tener todos los datos como son el nombre, apellido, DNI, dirección postal. Solo son esos datos. Es muy sencillo. Póngase en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla o a través de nuestro correo electrónico, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org, y nos los hacen llegar y no hay ningún problema. Desde aquí, darles las gracias por ayudarnos, pero nosotros queremos devolverle ese agradecimiento como pudiendo que se puedan ustedes desgravar en la declaración de la renta. Y para eso, sus datos. Así que desde aquí hago ese inciso porque solo nos queda, como digo, hasta el 31 de enero, que es esta semana. Así que por favor no lo dejen para el último momento porque si no, no se podrán desgravar. Y luego también, Natalia, se vienen cositas nuevas. Lo voy a dejar ahí una pincelada. Estamos pues acabamos de cerrar hace el viernes de la semana pasada pues un ciclo de 3 sesiones sobre la leyenda negra, que la verdad es que es algo pues que siempre nos ha gustado mucho. Nuestra gente le
encanta la historia y lo vamos a hacer en este caso con Javier Sardón, que es nuestro guía de confianza que nos ha guiado por esos paseos tan preciosos que hacíamos por Madrid, pero es cierto que el tiempo no nos acompaña en estas fechas, así que lo hemos metido dentro de la sala club y también de forma online para todas aquellas personas que no viven en Madrid, que lo puedan disfrutar. La primera sesión será el día 17 de febrero, así que yo lo he dejado ahí. Poco a poco, a lo largo de las semanas de la semana que viene o de estos días de semana, ya os iremos contando un poquito más. Pero sobre todo, quiero desde aquí hacer ese llamamiento importante para que ustedes se puedan desgravar en la declaración de la renta. Esos datos son muy, muy importantes. Y a todas aquellas personas que nos quieren seguir ayudando y que quieren hacer este medio de comunicación, pues que cada día seamos más fuertes, que seamos un proyecto real, que podamos competir con todos esos bulos y esa información sesgada que el gobierno pues no quiere que todos otros medios de comunicación diga, y por el contrario que la gente no se entere. Pues desde aquí, desde el Toro Televisión, lo hacemos día a día, pero para eso también necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder seguir y sobre todo para llegar a más sitios. Así que desde aquí animo a todas aquellas personas, que es un propósito muy bonito para empezar el año, que nos ayuden, que se hagan socios de este medio de comunicación, que seguro, Natalia, que no se arrepentirán. Por supuesto que no. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias por contarnos las primeras novedades de cara al próximo mes, esas pequeñas pinceladas y sobre todo por este recordatorio tan importante para todos los que son amigos o para los que van a ser en los próximos días. Gracias. Gracias a ti siempre. Nosotros nos vamos rápidamente a otra pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de Óscar Puente y su nefasta gestión o como mínimo esa gestión en entredicho. 1:01 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y ahora sí vamos a analizar la gestión de Óscar Puente esta última semana, cómo ha gestionado toda la información. Se le alababa porque había dado muchas ruedas de prensa, había atendido a los medios de comunicación, porque había dado incluso una rueda de prensa sin límites de preguntas para los periodistas, pero sin embargo, ¿cómo está siendo su gestión? La analizamos. La gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, abre una nueva brecha en el Ejecutivo. Y aunque Sánchez insiste en su apoyo... Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Sus socios de gobierno consideran que ha habido una incapacidad manifiesta en la gestión de esta crisis. Oriol Junqueras ha pedido la dimisión inmediata del ministro Puente y de la consellera catalana Sílvia Paneque. Que a efectes pràctics, tant la consellera Paneque com el ministre Puente han dimitit de les seves obligacions i de les seves funcions, perquè estan més pendents d'intentar trobar excuses puntuals que no pas en afrontar el problema en tota la seva magnitud. Los populares también han pedido la dimisión del actual ministro. Nosotros creemos que ha habido mala gestión, que ha habido incompetencia y ahora que conocemos la mentira, probablemente ha habido mala fe. Las explicaciones de Puente no son suficientes. Es decir, que Adif tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas. El tren Alvia siempre ha aparecido en pantalla. Aparece detenido. Eso es lo que hace que salten las alarmas en el centro de control. Un discurso que no convence y que pone en entredicho una vez más la gestión de este ministerio. No, lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, que lo que intenta trasladar a la gente pues son datos y datos y medias verdades. Insisto, que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Sin duda una semana compleja para la política en España, pero sobre todo para unos ciudadanos que siguen pagando las consecuencias de la ineficacia. Te lo pasaré. Y preguntaban en el diario de La Razón, si debe o no dimitir Óscar Puente. Ahí lo están viendo porque a la pregunta de si tiene que dimitir el ministro de Transportes, un 65% considera que sí, por un 24,5% que cree que no. También se les preguntaba a los lectores, ¿se creen las explicaciones del gobierno a raíz de ese accidente de Adamuz? Un 63% de los votantes no, por tan solo un 28% que sí que creen que esas explicaciones que Óscar Puente y el gobierno están dando
sobre el accidente de Adamuz son correctas. Y otra más, ¿cree que el gobierno es responsable del accidente? Y ojo, porque un 68% de los votantes cree que sí, que el gobierno está detrás y tiene la responsabilidad de ese trágico accidente que ha dejado al menos 45 víctimas mortales. Pues esa misma pregunta, la de si creen o no que debe dimitir Óscar Puente, Miguel, ¿tú qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Y además, cuando sale Pedro Sánchez diciendo, mirar, que es un hombre que ha estado dando la cara, y es cierto que del minuto 1 no nos ha escondido, pero también recordemos que dar la cara no es estar 2 horas de rueda de prensa o ir a 24 televisiones o radios, sino que dar la cara y decir la verdad. Y el problema, que parece mentira que los políticos y las empresas, bueno, esto es histórico, no aprendan, ¿no? Es decir, oiga, si usted no tiene todas las claves, no salga a eliminar claves, que ya lo vimos el famoso 12M. Si usted no tiene claro cuál es la cuestión, no anule como anuló inmediatamente, diciendo por más o menos que eso era, no dijo fango, pero el equivalente era el mismo, con el tema de no puede ser la vía, porque ahora todo indica que ha sido la vía. Que luego ya entramos en la discusión de si el mantenimiento, no mantenimiento, si está mal, si ArcelorMittal y tal, porque además ahora está en la fase de empezar a lanzar balones. Ahora el último balón es ArcelorMittal, que son los que han construido los que fabrican. ¿Y el 123? No, el 123 es. ¿Qué 123? No, el teléfono este de... O sea, que siempre hay, parece que hay un... El teléfono al que llamas cuando pasa algo. Yo creo que tiene que dimitir porque además el teléfono es el 112. 112. El 112, pues eso. O sea, va echando... 112, no 123. Tiene que dimitir porque... Es que me da igual. Pero por 2 cosas. Porque además, primero, eres un ministro que te has caracterizado por el enfrentamiento, por la bronca, por la descalificación del tercero con todos los frentes que tenías abiertos y negando en muchos casos la evidencia. En segundo, porque hay que asumir responsabilidades políticas. Chaval, te ha tocado... había un problema, parece ser que hay un problema en la vía. Te has hartado de decirnos que la vía estaba perfecta. Pues hombre, aunque solo... Es decir, a los españoles y mucho más a las víctimas... Habrá que decirles, oiga, alguien asume responsabilidades, porque si no volvemos al apagón. Esto es muchísimo más grave. Que nadie sabe nada, aquí han muerto 45 personas, y simplemente porque ha sido una mala suerte. Yo creo que esto es un... No sé, mi pregunta sería si solo tiene que dimitir Óscar Puente, porque estamos hablando de un ministerio, ¿no?, que viene de Pepe Blanco. Luego pasa a gente no sé... Ábalos, con su consejero, la otra imputada con 5 causas. O sea, solamente Puente, pues no todo claro, porque al final quién está por encima de todo, ¿no? Está el de arriba, que parece que tal. Y luego, pues lejos de esa antigua Roma, donde el Estado trabajaba por el bien común, donde el Estado no pertenecía, es decir, al final aquí no es no solamente la opacidad, sino la permanencia y la superpermanencia. Les da exactamente igual. O sea, es como, no sé, como si perteneciese a ellos y nosotros estamos en otro lado. ¿Sabes una cosa? Esta gente, independientemente de lo que está pasando ahora con lo de Ensidesa, con lo de la vía, con lo de tal, lo que decía Miguel, es que, entre otras cosas, ya si el de arriba del todo o el segundo a bordo caras este señor, es que no tienen fondo de negocio. Esta gente no tiene fondo relacional. Es que no tenemos ni una sola capacidad de creer en lo que diga, porque viene de mofarse y de difamar de forma constante y continuada, pero no hace un año, hace meses y hace días en Twitter. Entonces, ¿qué vamos a esperar de este señor? O sea, nada. Una desafección total y una absoluta desconfianza. Seguramente, en plan irónico, diré que lo que habría que hacer es traer a Teresa Rivera de presidenta, de candidata del PSOE, y a él ponerlo de vicepresidente de la Comisión Europea, a este chico, a Óscar Puente, porque sería un poco como funciona la filosofía ahora, porque no olvidemos que Teresa Rivera, con el apagón, puede ser que tuviera algo que ver, pero sobre todo lo que tenía que ver es con la Dana, no se dignó ni siquiera ir a Valencia y fue condecorada en el segundo cargo mejor dotado de la Unión Europea, que es vicepresidenta de la Comisión, o al menos el segundo nivel, porque igual de primer nivel hay varios. Entonces, por eso digo que, como ya no le queda mucho ascenso, y haría una cosa de esas, porque en el PSOE, cuando haces una cosa así, se te suele premiar, no te suele es que está haciendo dimitir. Y el tema de la dimisión, yo tengo que reconocer que si algún día lo único que se consigue es que Pedro Sánchez y toda esta panda solo dimitan, me dará asco la situación. Ahora porque lo que tienen que acabar es en un juzgado.
se está ganando la laureada del Partido Socialista, porque la defensa, es decir, el cortafuegos que está haciendo del tapado, porque daros cuenta que nadie está titulando con el verdadero tapado, que es evidentemente Sánchez. Es decir, y este es el que ha decidido ponerse de parapeto con todo lo grande que es decir, recibir todos los balazos y sacrificarse en el altar del Partido Socialista de la calle Ferraz. No sé si lo ha decidido o le han decidido, ¿eh? Yo creo que es un perro, o sea, no, es un hombre fiel, o sea, es un perro de presa, y los que igual, acordaros que defendió en el Parlamento la moción de censura, es un tipo que no tiene ningún problema en ponerse delante, a mí los balazos, porque Sánchez es Sánchez. Y luego, que no sé si es el momento, pero más allá del dolor y del drama y de todo lo que estamos viendo, ¿dónde queda la reputación española en términos de negocio? ¿Dónde queda el país? Uno de los activos mayores era, y aparte en la nostalgia, en el imaginario de todos nosotros, el 92. Yo leía con crudeza, y todos nosotros hemos leído, pues ostras, cómo esa familia iba a ver el Bernabéu, tal, y bueno, en fin, toda la tragedia, ¿no? O sea, ¿dónde queda todo este daño que están causando y cómo lo vamos a reparar? Porque ya no solo son las vías ni el daño de las personas, sino la reparación del agujero tan grandísimo que tenemos de esta gente, ¿no?, que han saqueado literalmente a España, lo han saqueado, seguimos, porque a mayor caos que tiene España, más se van a aprovechar la gente independentista y toda la gente que estábamos viendo y la reacción incoherente de Junqueras y compañía. En fin, y bueno, pues aquí la casa sin barrer. Su pregunta de dónde queda, yo creo que sin connotaciones ni religiosas ni racistas, diría que en la Meca. Y me explicaré, porque parece que el primer proyecto que se va a ir al traste es la prolongación del AVE, la Meca-Medina, había una negociación y el mantenimiento que se iba a negociar ahí, con lo cual queda en la Meca o en Medina, no sé exactamente. Que curiosamente le rebota a Talgo, esa compañía que se ha metido en una vorágine político... Sí, que también está tomada, vamos. Con el PNV, tal, también está porque tomada. claro, los vagones, o sea, los trenes que iban a ir a esa ampliación del contrato que hay del AVE a la Meca era con trenes Talgo. Es decir, claro, o sea, y como elemento, aunque solo sea de cumplimiento normativo, tú de momento paras tus inversiones y digas, vamos a aclarar que ha sido esto, porque imagínate que no es de la vía, o si es de la vía, o es del tren, o es del no sé qué, paramos y luego veremos. ¿Os acordáis que cuando hubo problemas con vagones del AVE, creo que fue Óscar Puente que dijo que eso era un problema de que la última compra que se había hecho en Talgo era deficitaria? Era Talgo, ¿no? Pues es una manera también, es una manera de ayudar al país bastante buena. Pasarle la pelota, o sea, y ya dudo que los árabes se hubieran tragado unos trenes que según Puente nos habían dado problemas porque estaban mal hechos. Es que estaba pensando que es que no voy a añadir nada más. Pues por cerrar este círculo de la tragedia de trenes, vamos a hablar de ese funeral laico. Ya saben, ayer domingo Adamuz acogió esa misa funeral en honor y en recuerdo a todas las víctimas mortales. Pues bien, este próximo sábado estaba previsto el funeral de Estado. La Junta de Andalucía ha informado que después de hablar con una amplia mayoría de los allegados y después de que el Gobierno de España les haya trasladado que a un número importante de ellos les resultaba imposible asistir en esa fecha, pues queda completamente cancelado y se pospone ese funeral. Ese sería el motivo oficial, esa sería la razón oficial por la que no se va a celebrar este funeral de Estado este próximo domingo, pero todo hace indicar que la indignación de los familiares habría sido el principal escollo que el Gobierno no ha podido esquivar. Además, hay que recordar que eran varios los familiares que habrían recordado que se trata de una ciudad mariana y que por tanto no cabría ningún hueco, no cabría motivo para celebrar un funeral laico en una tierra como es Huelva. ¿Qué opináis sobre esta anulación, esta cancelación? El Gobierno manipula a las víctimas, ¿no? Y además, si las víctimas no se pueden encontrar, y los familiares de los heridos y de todo lo que hay alrededor, no se pueden encontrar cómodos con estas fórmulas. Primero, no están claras las causas ni la implicación real, absoluta, definitiva del Gobierno y del mantenimiento. Pero sobre todo, ¿verdad?, es que vas contra la idiosincrasia de un pueblo. Es decir, la gente al final, lo que pasó hoy en Adamuz, que es, entre comillas, el menos afectado, porque las víctimas no eran de Adamuz, hay un funeral
y está abarrotado, no caben, que la gente que es en Andalucía, como en el resto de España, no quiere cosas raras, laicas, extrañas, quiere pues, queremos un funeral normal, tradicional, lo que ha sido un acto normal, mucho más si gran parte de esas víctimas son andaluzas, con lo que tiene además de mucha más explosión de la religiosidad. Hoy de Huelva. Pues claro, chicos, la Blanca Paloma. ¿Cómo te vas a encontrar cómodo? A mí no me manipule, haga usted un funeral, vayamos y ya está, pero no empiece a inventarme cosas raras. Bueno, vamos a ver, España, ¿no? Lo leí también estos días, decía Rubalcaba que España sabía enterrar, que por lo menos sabíamos hacer entierros, que sabíamos enterrar a los nuestros. Ya no nos queda ni siquiera eso. Pero, y va a ser muy bruto lo que voy a decir, pero si hay que parar todo, que se pare. Ya está. Porque es que qué funeral ni qué líos, y lo que vimos en Valencia, cuando tenemos aquí un dolor extremo encima de la mesa, o sea, aquí lo que queremos es la austeridad, el sentarnos y por lo menos honrar a nuestros seres queridos. Ya está. Y además con sillas de plástico, estupendo. Y déjame de parafernalias, porque no creo que esté el patio para ni experimentos, ni parafernalias, ni nada más. Y si eso tiene que ser una ruptura con todo lo que se viene haciendo y volvemos a remitirnos a la foto que acabamos de ver, que se rompa lo que haya que romper. A ver, no, es que habéis dicho lo que habéis dicho, pero yo solo recordaría que el funeral lo organizaban dos instituciones, el gobierno español y el gobierno andaluz. Porque Juanma Moreno también se había apuntado al tema. Lo digo porque igual es importante que Juanma Moreno sepa a qué tipo de pueblo gobierna. No fuera caso que se haya equivocado. Y mira, me parece un apunte muy bueno. Y luego yo, por lo menos en mi casa, y ya sabéis que soy bastante... Hablo de como en mucha naturalidad para lo bueno y para lo malo, pero siempre me dicen, jolín, pero no te equivoques, que Alejandra, no te equivoques, que el contrario no tenemos que luchar contra contra el otro lado de la derecha. Vale, bien, lo que queráis. Pero yo lo primero que pensé, cuando vi que se rompía, que Moncloa llamaba y decía, Juanma, oye, paramos esto, yo pensé, ¿esto qué es? El sí, el no, esto es que es como un... ¿Qué sentimiento tienes tú cuando tú ves esta manipulación de dejarte llevar? Por eso te digo que al final cuando tú ves a la clase política y ves a unos que están rectos andando por ahí y sin moverse de esa línea, pues verdaderamente el pueblo lo agradece. Y además es que ya no es un reflejo que tú ves de la clase política, es que el pueblo empieza a andar y a decir, por aquí no voy a pasar. Ni siquiera en el dolor, que a veces no, o me imagino, por desgracia, que cuando uno está en eso hay muchas formas de afrontar el drama y el dolor y benditas todas ellas, pero es verdad que se supone que cuando uno está bajo un momento dramático pues incluso estás perdido, pero ni siquiera en esa pérdida ahora mismo las familias son capaces de decir hasta aquí y aquí me planto y por aquí no voy a pasar. Ahora, la alabanza de Óscar Puente a Juanma Moreno le hace un flaco favor a la candidata a la vicepresidenta Montero. Pues claro, lo que está diciendo es, oiga, este es el modelo que funciona. Claro, luego no te extraña que cuando hay una imagen y están los reyes, la veamos ahí colándose, porque o sea, tiene todo esto es como la Armada Invencible, ¿no? Que no mande mis barcos a luchar contra los elementos. Y dicho eso, lo que no tiene que olvidarse, yo creo, Juanma Moreno, es que nunca te fíes de la alabanza de tu enemigo, ¿no? Porque en algún sitio te la va a clavar y porque le viene muy bien ahora el no tener más frentes. O sea, y lo ha hecho bien ahí Óscar Puente. Dice, vamos a... Porque solo falta que Juanma Moreno se empiece aquí a cuestionarme. Se me tuerza. Y ya tengamos aquí un circo que estamos en su tierra, ¿no? O sea, que solo falta que pase como lo de Valencia, pero al revés, ¿no? De todos modos, el funeral, el show este masónico hubiera tenido su gracia, porque en Valencia fueron todos contra Mazón, la gente y la estructura y el tinglao, y aquí no sé contra quién hubieran ido. No. Pero supongo que Sánchez no hubiera aparecido ni loco, hubiera mandado a Óscar Puente y a la señora del Codo, ¿no? Fijaos en lo del Codo, es importante porque no tiene manos. ¿Os acordáis que se quemó las dos? Sí, señor. A base, puso la mano en el fuego. Se entiende que tiene que ser con codos, porque la gente normal aparta. Es una tradición del PSOE. De todas formas, la explicación de por qué se para, ¿no? Nuevamente es cómplice, o sea, son cómplices los dos, porque nuevamente es, no, bueno, es que las familias no van a poder asistir, no, es mentira, esto se para porque no queremos ir.
No queremos compartir, no queremos estar con vosotros y no queremos esta parodia y no queremos que nos montéis todos estos shows que no van con nosotros. Y la gente, nuevamente, tenemos el derecho a reivindicar. Mira, todavía, hace poco, oye, creo que hay otros estados, yo no me veo, parece que siempre me estoy disculpando, pero bueno, que sea eso mejor, ¿no?, que un ejercicio de humildad, pero habrá más estados que sepan hacer funerales pues, con diferentes religiones. Pero la realidad es que, Dios mío de mi vida, es que siempre, ¿no?, cuando hemos hablado de la diversidad confesional o la diversidad de no sé qué, es mentira, porque siempre la nuestra es la que tenemos que estar poniendo debajo de la mesa y escondiéndola en la sociedad de la Cenicienta. O sea, que es que, y eso España se está cansando, ya está cansada de ver sucedáneos y mamotretos y cosas extrañas, porque ¿por qué nunca nosotros tenemos, los católicos, el derecho a estar, a vivir y a convivir en paz con el resto de religiones? Entonces, eso no lo han respetado y la gente se ha cansado. Pero insisto, nuevamente, cuando tú lees ayer o hoy los titulares, no es que tal, y eso es cómplice el PSOE y el Partido Popular. Y aquí sí que no me tiembla el pulso en decirlo con esta rotundidad, porque es una realidad. Y no nos están ofreciendo el titular, que es la realidad de verdad, que es una decisión del pueblo. Y miedo a la foto de que pase en Valencia. Claro que sí, lo que pasó en Valencia y que se repita ahora en Andalucía. En Valencia estaba provocado para que pasara eso. Exactamente, pero ahora ellos no lo quieren comprar. Claro, pero ¿qué les va a pasar a ellos? Yo no entendí por qué querían hacer el funeral al show no lo entendí. Por eso, Francas, cuando se les llena la boca, ¿no?, que nos pusieron a todos, a todos nos dijeron inmediatamente, nada más pasar el accidente, por desgracia, nos dijeron a todos, señores, no se os ocurra salir ahí a decir nada porque estamos en un momento de dolor, vamos a esperar 3 días. Ahora, eso sí, yo el relato lo coloco, la desgracia lo coloco y al día siguiente lo coloco y yo sí que estoy trabajando desde el primer minuto. En fin. Y luego, por cierto, ves los premios Feroz y me voy a ir a otra cosa completamente diferente y nuevamente, ¿no?, toda la cultura española, mira que me da rabia, y nuevamente pues toda la cultura habla de todo, pero de estas cosas no se hablan. Por eso os digo que se nos llena la boca, hemos sido una sociedad que se nos llena la boca hablando de la pluralidad, de la diversidad, pero en materia de ¿qué? De equidad, no, porque el trato hacia ciertas pluralidades siempre no es equitativa. Pues una decisión, la de cancelar o posponer ese funeral de Estado previsto para este sábado, que como veníamos diciendo en estos últimos minutos es más una petición por parte de las familias que no estarían dispuestas a llevar a cabo, a ser partícipes de ese funeral laico que el Gobierno estaría dispuesto a celebrar. Cambiamos de tema, hablamos de Aragón porque el viernes, ya saben, estaba previsto que la medianoche del jueves comenzase esa campaña electoral de las elecciones autonómicas, pero sin embargo guardaron esos 3 días de luto oficial y comenzó oficialmente la campaña electoral el viernes con la vista puesta, como veníamos diciendo, en ese 8 de febrero. Con las elecciones autonómicas de Aragón a la vuelta de la esquina, que podrían servir como preámbulo de lo que suceda en la próxima convocatoria nacional, los candidatos autonómicos de los distintos partidos, así como los líderes nacionales, están exprimiendo al máximo el inicio de sus respectivas campañas. Todo apunta a que lo que ocurra en Aragón será similar a los últimos resultados en Extremadura, donde el Partido Popular obtuvo la victoria y Vox amplió aún más su incremento electoral. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, presidido por Tezanos, el Partido Popular de Jorge Azcón lograría una victoria clara. Les contamos la verdad, hoy Aragón está mejor que hace 2 años y medio. Aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Los aragoneses ni nos vamos a humillar ni nos vamos a arrodillar ante el independentismo catalán. Por ello, necesitaría pactar con Vox, que sería el partido que más crecería y que, al igual que el PSOE, coinciden en el motivo de convocar estas elecciones. Una campaña por un capricho de Azcón. Simple capricho de Jorge Azcón. Además, el líder autonómico de Vox instado al PP de Aragón a tener coherencia respecto al tráfico de personas. Deje usted de regar aquellas ONGs que se lucran con el tráfico de personas y deje usted de mantener menas. Santiago Abascal acudió a la campaña autonómica de Vox. ¿Dónde está Sánchez con 45 españoles muertos? ¿Dónde está Sánchez? Donde fue palpable la crispación. Todo ello enmarcado en la polémica por las ayudas del gobierno
a empresas presuntamente vinculadas con la líder autonómica del PSOE. La señora Pilar Alegría, cómplice de la degradación de las instituciones públicas en España y que alegremente ha acompañado a Pedro Sánchez en esta deriva mafiosa y criminal del gobierno de España, no dé explicaciones durante 5 días de por qué su cuñado se benefició con cantidades millonarias recibidas del ministerio de la señora Pilar Alegría, cuando antes de que ella llegara no recibía un solo euro de ese ministerio. Por su parte, el Partido Socialista de Aragón se situaría como la segunda fuerza en la región, aunque con un notable descenso de apoyos. Pilar Alegría nombró sus diferentes prioridades en la legislatura. Ley de la vivienda, una sanidad pública, transporte público. El presidente del gobierno también se desplazó a Huesca para respaldar a su candidata. Porque tú eres una mujer libre, preparada y progresista. Y dirigió unas palabras a Aragón advirtiendo sobre lo que, a su juicio, supondrían las opciones de la derecha en estas elecciones. La de Azcón, la de Abascal y la de Alvise. Y las consecuencias de un hipotético gobierno del PP. Imaginémonos que cualquiera de vosotros o de vosotras va a su sucursal bancaria y le dice el director o directora de esa sucursal bancaria: oye, te voy a quitar un porcentaje de tu hipoteca de tu piso. Y tú dices que no. Y vas a casa y se lo explicas a la familia. Pues solamente por eso merece la pena que pierda las elecciones Jorge Azcón. De cara al próximo 8 de febrero, se prevé una victoria contundente del Partido Popular de Azcón, aunque por el momento las campañas siguen más vivas que nunca. Pues veremos a ver ese resultado final el próximo 8 de febrero, pero si en algo coinciden tanto Partido Socialista como con Vox es en señalar que estas elecciones no son más que un capricho de Jorge Azcón. Francas. Sí, pero yo cogeré como siempre el rabo no por las hojas. Pues como estoy de borrasca hoy, es muy interesante lo de que se tomarán 3 días de vacaciones la campaña electoral aragonesa, porque que sepa yo, la decretó el gobierno central estos 3 días de luto y por tanto 3 días sin campaña electoral. Claro, el gobierno central puede ser que sea del PSOE y de Pedro Sánchez, que es el mismo que en la Dana no decretó vacaciones en el Congreso. Le forzaron a decretarlas, excepto en aquello que le convenía, que es en nombrar los consejeros de Radio Televisión Española. Entonces, si no hay que hacer vacaciones para nombrar los consejeros de Radio Televisión Española, cosa que era urgentísima, como se puede ver, y si hay que hacer vacaciones para hacer una campaña electoral, la definición de esto no sé cuál sería, pero hipocresía se quedaría corto. A mí, yo es que me empieza a aburrir esto muchísimo, ¿no? Es decir, las campañas electorales donde ves esos discursos en los que todo el mundo pega gritos, pega voces y tal, pues que la quiten. y se dicen... Pero es que como no puedes pedir el voto antes... No, pero si me parece bien, lo que quiero decir es que yo creo que tenemos, o sea, los españoles ya estamos bastante cansados de todo esto, ¿no? Entonces, o sea, la pereza, yo creo que estarán los pobres entre comillas aragoneses, casi, o sea, contando las horas para que ya se acabe, que se estén todos callados, venga, votemos y fuera. Si vamos más o menos sabemos cuál va a ser el resultado. Antes te daban bolígrafos, pegatinas, pero cosas así. ¿qué puede cambiar de verdad? O sea, sustancialmente una campaña en la situación que estamos ahora mismo, donde todos es lo mismo, o sea, es una justificación donde los mensajes son muchas veces en clave nacional. Y todo mentira, además. A mí me resulta agotador, por lo menos, ¿eh? Y ahora van a eso, a veces tú a Teruel o van allí a Alcañiz y entonces se fotografían, entonces es cuando van y el resto del tiempo alguien va a la granja, alguien va al secadero de jamones, alguien va... No, o sea, el resto del tiempo no existe, digo, en general, ¿no? Pero hay algunos que sí están todo el año. Pero muchísimos de estos ni aparecen el resto del año. No, me aterrizan y además les dicen que les quieren mucho a los del pueblo y si son una familia negra y le dan la mano, se la limpian después. O sea que y no te digo si tuviste un bisabuelo que había nacido en la zona o limítrofe y tal, ya te consideras inmediatamente de la región y eres parte de la idiosincrasia que tienes entreverada en tus venas, ¿no? ¿Será un calco Aragón de Extremadura? ¿Qué creéis? Sí. Mutandi. Alejandra me dice que no. Bueno, no, yo... Con J, pero... Bueno, con J aragonesa, pero sí.
No, lo que está claro es que hay partidos que no están siguiendo la misma línea. O sea, Azcón está llevando una línea completamente diferente a lo que hizo Guardiola en Extremadura. Y luego, yo es que acabo de tomar una nota, pero no la encuentro por aquí, de una de las frases que había dicho ahora Santiago Abascal, y que me parecía muy relevante, porque al final es que parece que como que el problema está como localizado, ¿no? Y es verdad, Miguel, que hablabas tú ahora de enclave nacional regional, o sea, como alegría, tal, que esto está por encima también, nuevamente. Aquí tenemos un problema gravísimo con la concepción propia de la gestión de Estado que tenemos en este país y que lo estamos viendo replicado en todos los sitios, no solamente en Aragón, y que trasciende a Aragón. O sea, volvemos, ¿no? O sea, incentivos fiscales, atracción de capital, inversión en calidad, porque gestión de ciudades, insisto, lo llevas hasta el ocio. O sea, es que si te das cuenta, no queda pie con bola, de arriba abajo, o sea, mires por donde ves y luego sí, lo capitalizas en lo que está pasando en concreto en esta región. Pero que al final, por encima, ¿no?, hay una política y una visión de Estado que es qué queremos ser, cómo queremos ser gestionados y sobre todo a dónde nos lleva. Y ojo una cosa, que España no está sola. O sea, que esta gestión y visión de país es cómo esto además se conjuga en una Europa y en un momento donde el mundo está cambiando o ya ha cambiado y tenemos que saber en qué plato vamos a jugar. O sea, yo creo que la reflexión de país que tenemos que hacer, reflexión de provincia, es muy profunda y tenemos que estar, y lo estamos viendo y hablando a lo largo de todo el programa. Es decir, oiga, y es que cuando nosotros ya los españoles vemos esa foto, nos damos cuenta de que algo muy profundo está cambiando o ha cambiado ya. Y esto es lo que verdaderamente tenemos que empezar a plantearnos. Evidentemente, estamos en unas elecciones que son en Aragón, pero que implica una visión que trasciende con creces a la señora Alegría, su casa de Cuéntame, la oveja que nos ha puesto ahí y toda la película, ¿no? Yo tengo la sensación, Alejandra, que de esta comida o de esta boda ya nos han sacado hace tiempo, ¿eh? Eso que dices que el mundo está cambiando, ya estamos fuera. ¿Está cambiando o ya estamos fuera del banquete hace bastante tiempo? No, algo peor, no es que estemos fuera del banquete, vamos, es que encima estamos señalados y reprobados, porque en todo este contexto que estábamos hablando del accidente, del contrato con Arabia Saudí, es que cuando estamos peleados y además como un enanito ahí al gigante tocándole la espinilla con Estados Unidos, estamos peleados con Israel, estamos peleados con Argelia, estamos subyugados por Marruecos. En la OTAN somos los que nos ponen en la esquina y no hagas mucho ruido porque somos especialistas en encabrear a todo el mundo y en elegir a nuestros amigos, o este gobierno elige amigos, que son Venezuela, Nicaragua, Cuba, Lula, es decir, lo mejorcito jamás. Cada casa. Es decir, lo mejorcito de cada casa, ¿no? Pues sobre el apartado internacional, todo ese panorama internacional vamos a hablar, pero será justo después de la última pausa publicitaria de hoy. Pues seguimos de vuelta aquí en Dando Caña y hoy nos acompaña Paco Ragageles, fundador de Comunidad Solar, empresa que lleva años trabajando en el autoconsumo remoto y también en las baterías para que la energía solar sea accesible para todos, vivan donde vivan. Paco viene a explicarnos cómo funciona el autoconsumo remoto con baterías y por qué se ha convertido en una de las formas más sencillas de ahorrar en la factura de la luz sin necesidad de instalar placas solares en casa. Paco, muy buenas tardes. Para empezar, ¿qué es exactamente ese autoconsumo remoto con baterías y por qué es tan relevante hoy en día? Buenas y lluviosas tardes para todos. Pues es muy importante porque un porcentaje muy grande de la población no tiene un tejado donde instalarse paneles solares, como esta casa que se ve detrás. Entonces están condenados a estar conectados a la energía que les suministra el mercado eléctrico durante toda la vida. Nosotros en Comunidad Solar queremos que todo el mundo tenga acceso a las energías renovables de verdad y que pueda ser el propietario de tu propia producción. Para eso lanzamos el autoconsumo remoto, que consiste, muy sencillo, en que tenemos parques fotovoltaicos en el sur de España, en Murcia, donde tenemos un sol fantástico que produce una energía maravillosa y que te entregamos en tu casa. Puedes comprar tus paneles solares remotos en uno de nuestros parques y nosotros te entregamos a través de nuestra comercializadora exclusiva de Comunidad Solar tu energía, la de tus paneles, en tu casa durante los 40 años de vida del parque. Por lo tanto, tienes la posibilidad de beneficiarte de ser productor de tu propia energía, aunque no tengas un tejado. ¿Y por qué son importantes las baterías? Son importantes porque el precio de la energía es horario. Cada hora tiene un precio distinto. Y por la noche los paneles además no producen, como sabemos.
sabemos, de momento. Entonces lo que hacemos es que a mediodía llenamos las baterías de energía generada con los paneles solares y en las horas más caras, que es por la noche a la hora de cenar, cuando la energía en el mercado está muy muy cara, pues recibes la energía de tu propia batería, de tu propia producción que se ha acumulado. Y luego durante la noche, si has agotado la batería, pues no tienes ningún problema. Te entregamos la energía del mercado, pero a través de nuestra comercializadora, de manera que la tienes a precio de coste, sin márgenes ni nada. Hemos construido un mecanismo para que tengamos la energía, todos los comuneros, todos los miembros de Comunidad Solar, al precio más barato posible, en nuestro empeño de llevar las comunidades energéticas por toda España. Y lo que queremos es que todos y cada uno de los españoles tengamos el derecho a tener nuestra propia energía. Y no solo aquel que tiene la suerte de tener un chalet estupendo. Cualquiera, viva donde viva, puede tener acceso al autoconsumo remoto. Y esa es la gran novedad. Además, en momentos en los que el precio de la energía se dispara, como ahora mismo, que está empezando a subir, y las tarifas que hemos visto en los últimos años tan baratas empiezan a desaparecer, y cuando te contacta tu comercializadora y te dice, pues mira, te lo vamos a subir, pues es la forma de estar protegido. Te quedas tranquilo con una tarifa imbatible para siempre, que es la de la generación, bueno, para siempre, 40 años, la de la generación de tus propios paneles durante la vida útil del proyecto. Por lo tanto, eso es lo importante del autoconsumo remoto y lo que ofrecemos a todo el comunero que se quiera sumar a nuestro proyecto, que por cierto, somos ya más de 3.500 en toda España y creciendo mucho. ¿Y qué tipo de personas pueden beneficiarse de este modelo y qué ahorro puede existir si realmente nos acogemos a este autoconsumo remoto? Bueno, el ahorro depende de la tarifa con la que uno llegue a Comunidad Solar y el momento del tiempo. Hemos visto ahorros del 70%, diría como los más grandes que hemos visto, y un 30% los más pequeños. Depende de cada situación y cada momento del tiempo. ¿Quién puede acogerse y sumarse a Comunidad Solar? Cualquiera, solo tienes que tener una línea de energía en tu casa, de electricidad, con un contador y estás recibiendo actualmente energía pues, de cualquiera de las comercializadoras del mercado. Pues te cambiamos automáticamente a la nuestra. Es muy sencillo el proceso, no tienes que hacer ninguna instalación, ningún trámite complicado. Es muy, muy fácil. Yo animo a que todos los espectadores que quieran, que tengan interés, o bien nos llamen por teléfono al número que ven, o entren en nuestra página web y nos dejen un mensajito de que les contactemos para que cualquiera de los compañeros asesores energéticos de Comunidad Solar les puedan explicar para ellos en concreto cómo se pueden beneficiar. Y además ahora mismo existe una oportunidad única para la audiencia del Toro Televisión. ¿En qué consiste, Paco? Pues que tenéis un descuento fantástico. Todos los miembros del Toro TV tienen la facilidad de tener las mejores ventajas para unirse a Comunidad Solar. Yo animaría a que todo el mundo nos contacte ahora mismo y se beneficie de ese 5% que tienen extra gracias a ser espectadores del Toro TV. Pues como siempre, muchísimas gracias, no solamente por explicárnoslo también, sino además ahora también por esa maravillosa oferta. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hablamos nosotros ahora de Begoña Gómez porque recordarán que hace unas semanas les informamos de que la policía había requerido ese pasaporte tanto de Begoña Gómez como de su asistente, y la última hora pasa porque la policía ha informado al juez Peinado de que Begoña Gómez desoye su solicitud de entregar el pasaporte. Sostienen que no han tenido respuesta de su defensa ni de la asesora de Moncloa, la cual trasladó al juzgado hace unos días que no iba a aportar el documento. El inspector jefe de la unidad adscrita a los juzgados explica que a fecha del pasado 15 de enero no se ha obtenido contestación en relación con el requerimiento que se les habría hecho el pasado mes de noviembre. Les recordamos que este pasaporte, esta entrega del pasaporte no era no por prohibirles salir del país, sino por tener cierto control, cierta constancia de los viajes que tanto Begoña como su asesora realizasen en los próximos meses. Preguntábamos hace poco en mesa, sacábamos este tema. No entiendo, porque yo pensé que cuando un juez manda a la policía por algo, hay que dárselo. No, es porque la manda, no porque manda que mande una carta a la policía diciendo que quiere una cosa. Entonces no acabo de entender, porque eso ya lo hizo el juez. O sea, el juez les mandó un no sé cómo se llama jurídicamente para que le mandaran eso. No se lo mandan y manda a la policía. Yo supongo que cuando tú dices a un señor que se presente a la comisaría o al juzgado y no viene, mandas a la policía para que te lo traiga, no para que le mande una carta diciendo que venga. Pero en fin, como este país es muy raro. Ahora, además, lo que me resulta extraño también es la petición del pasaporte, pero que no es para ver las salidas. Eso es, no es para prohibirles salir del país. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir, cuando tocas la administración, ya sea en este caso, que es el Ejecutivo,
encuentras un doble rasero. Es decir, cualquiera de nosotros, es decir, se nos ocurre no facilitar ese pasaporte y te vienen a las 7 de la mañana 4 tipos o vestidos de azul que dicen Policía Nacional y usted es decir, no me da el pasaporte. Ahora, viene con nosotros, le llevamos al juzgado, da el pasaporte y ya veremos luego, ¿no? Y veremos cuándo se va a casa. Pues eso es lo que no acabo de entender, que por lo que has leído tú, es como si la policía hubiera mandado una petición a la señora o no ha contestado o ha dicho que butifarra o que vertes se las han segado, y la policía le dice al juez, oiga, que me han dicho que no lo va a entregar. Que pan y ajo. Pues yo creo que eso se resuelve muy fácil, se manda a la policía, se coge a la señora y se coge el pasaporte y a la señora. Ya está, lo digo yo. Alejandra. Y crisis. O sea, quiero decirte, esto es inaudito. O sea, la España de las dos velocidades, ¿no? Ellos por un lado y nosotros por otro. Que tú no entregues una cosa. Ya te diré yo lo que pasa. De lo que sea, me da igual. Porque es que además tienen todos los mecanismos. O sea, esto es la España al revés. Me parece inaudito, pero claro, luego queremos, en fin. Pero de todas maneras, vamos a ver, si esta mujer ha entrado en países sin el sello, vale, pero si habrá salido y le habrán puesto un sello. Porque es preceptivo esto de que vaya en un viaje oficial, que en algunos casos al mandatario o a su mujer, pues a lo mejor evidentemente le eximen del sello. Pero en fin, no sé, es que me parece... Yo cuando viajaba, que hace muchos años que no lo hago, hay países que te ponen sello, o mejor dicho, hay no sé cómo se llama, las garitas que te ponen sello, garita que no te pone el sello, o sea, ahí hacían lo que les daba la gana, de la misma manera que otra cosa que no he entendido nunca, cuando viajabas, ¿por qué puñeta me pone el sello a mitad del pasaporte si está en blanco 20 páginas antes? Porque no lo pone por orden, pero no, pues como para jorobar, o sea, ya acá... Bueno, me ha pasado cosas todavía... Te hacían lo que les daba la gana. En esa línea más graciosa, tener en una página concentrados todos los sellos, unos encima de otros, y 10 páginas para adelante y para atrás en blanco. Pues eso. Digo, pero qué fijación por la página Pues eso, 14. o sea, Vamos. es decir, que te da la sensación de que los funcionarios que hay allí, en fin, no deben ser para otra cosa. Yo lo único que pido es que a mí me traten, si algún día estoy en una situación similar, me traten igual que estos personajes. Ya te digo. Pero lo mismo con los temas fiscales, con los temas de las Exactamente, por eso multas, te digo. de los plazos y tal, o simplemente en la declaración del IVA. Yo creo que me traten igual. Sí, pues me parece que te vas a morir sin conseguir eso. Eso me temo. La actitud tan soberbia, porque ¿qué destila esa actitud por parte de ella? Nada más que soberbia. ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Qué tipo de liderazgo estáis transmitiendo? ¿Qué tipo de gestión pública estáis transmitiendo? ¿Cómo nosotros nos tenemos? Que es curioso, ¿eh? Porque luego, aun viendo las estadísticas y las encuestas y cómo eso va en decrépito, ¿no?, de la percepción de los españoles en torno a la gestión política, es verdad que hay una clase ahí, un clientelismo arraigado, profundo, que hagan lo que hagan, no lo van a ver nunca. Yo veo esto y lo único que puedo observar, y estoy convencida que todos nosotros, es, aparte de esa segunda división en la que nosotros ni lo vamos a ver, ni nos esperan ni tal, es la soberbia tan grande que destila esta gente. Pero fíjate que ha cambiado la filosofía, porque hasta ahora, más bien al revés, o sea, habían cumplido todo lo que decía el juez Peinado, aunque sea a regañadientes, poniéndolo a caer de un burro, que otro dijera que era un mal bicho, pero, joder, sí iba, ¿eh? Iba una hora antes, 400 policías, pero iba, no declaraba nada. Eso derecho cualquier español tiene, incluso las españolas también, es broma. Pero que por ahí no había problema, pero que iba a todo. Y de golpe y porrazo pasa al desacato. Porque de golpe y porrazo se está observando, y volvemos a esa foto y a esa mirada pública, se está observando que hemos subido 1 decibelio más. De repente todo está más anclado y se percibe. Y por eso las reacciones del pueblo, o sea, porque de repente estamos todavía, como yo creo que, no lo sé cómo lo ves tú, pues probablemente porque estás viendo que ya el lodo y el lodo y el lodo y el lodo, entonces ¿qué pasa? La reacción es radicalizarse más, ¿sabes? No venga más a la trinchera pero yo no y daría más el pasaporte radicalización. si el pasaporte me compromete en algo. Porque si el pasaporte no me compromete un pito, vamos, no tengo ningún problema en dar el pasaporte, para no organizar aunque sea el show de que la prensa diga que no he querido dar el pasaporte y el juez se cabree, porque si un juez se cabrea tiene capacidad de actuación. Y no olvides que como aplique desacato te pueden coger por las orejas, ¿eh? No olvides que este juez además se jubila en septiembre, o sea, le quedan 8 meses, con lo cual
de perdidos al río, ¿no? Y que no es Estados Unidos eso, que ahí si te echan de una plaza, te quitan la jubilación. O sea, que Peinado querrá dejar atado y bien atado, por ejemplo, a la policía, este asunto, ¿no? Dice, lo que tienen las policías en Estados Unidos es que les quitan, cuando te echan de la policía te quedas sin la jubilación. Mira, Y esto... pues estaría bien. Aquí no en los policías, sino en ciertos políticos. Bueno, en los políticos. Salía una noticia ayer muy interesante, en Dinamarca creo que es. ¿Y qué dice esa noticia? Pues que eso de la pensión vitalicia y no sé qué máxima y tal de los políticos, que dio muy buenas. Interesante. Vamos a hablar ahora de la Comunidad Valenciana, porque no sé si recuerdan todas esas ayudas que el Gobierno había prometido a todos los damnificados por la Dana. Pues ojo, porque 1.244 propietarios de vehículos siguen sin haber recibido la indemnización correspondiente, según datos oficiales del portal de transparencia. La situación contrasta con los compromisos públicos expresados por el propio Gobierno de España tras la catástrofe, cuando aseguró que el Estado pondría todos los medios necesarios para que los afectados pudieran recuperar cuanto antes la normalidad y acceder a las ayudas previstas. Pues el dato ahí lo están viendo, porque son más de 1.200 los propietarios de coches que más de un año después siguen sin haber percibido absolutamente ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno de España para hacer frente a esa catástrofe y para hacer frente al gasto de ese vehículo que durante la Dana, durante la riada, perdieron por completo. Eso lo hacen para fomentar el ciclismo y la bicicleta, seguramente. Será porque si no, no tienen ningún otro tipo de explicación. Porque así no se poluciona Valencia. Y yo me pregunto una cosa, ¿toda esa gente que además de no recibir las ayudas siguen pagando esos coches? Sí, claro, claro. Exacto. Imagínate la tragedia. No solamente no tienen vehículos, las letras no solamente del coche, no tienen ayudas, y el nuevo. Porque esos sí que no son ciudadanos de segunda. Y el nuevo. Eso seguro ¿no? que están ahí al pie del cañón. Porque si tenías un coche y no lo tienes y lo usabas para algo y era necesario, igual incluso es que tienes uno nuevo, que también habrá que pagar. Imagínate. Y pues nada, votar solo de Valencia, que va muy bien. Llama la atención cómo se les llenaba la boca de palabras, que están visto que ha quedado vacío el presidente del Gobierno con todas las ayudas, con toda esa batería de medidas que van a adquirir, y vemos ahora, en finales de enero del 2026, como un hecho que ocurrió en octubre del 24, todavía hay gente que sigue necesitando y sigue sin percibir esa ayuda. Es sorprendente. Es una tragedia. Bueno, si te tiras un poco más para atrás y te vas a La Palma, te explicarán dónde viven muchos. Esas ayudas por el Gobierno de La Palma. Están muy bien. Y los de Lorca, los de Lorca cobraron... Terminaron de cobrar hace nada. Con la semana anterior a la gota fría de Valencia. Los últimos pagos de Lorca. Hubo un terremoto en Lorca hace... Pero es cierto que los vecinos de La Palma parece que han quedado completamente desprotegidos y olvidados y sin ningún tipo de ayudas. Están en unos prefabricados como los colegios en Cataluña, como muchos. Tal cual. Vamos a abrir ahora sí página internacional y como siempre lo vamos a hacer de la mano de Sandro Meco y en dos continentes. Bueno, pues pese a que la cumbre del Foro Económico de Davos terminó el pasado jueves, lo cierto es que los discursos de los distintos mandatarios están teniendo sus consecuencias a día de hoy. Porque si para algo ha servido esa cumbre, además de ese marco de acuerdo con Groenlandia, es para ver los enfrentamientos entre los distintos bloques. Y son bloques representados principalmente por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si recuerdan, en su discurso Mark Carney dijo que el viejo orden mundial había finalizado, señalando directamente a Estados Unidos. Bien, pues al día siguiente Trump habló, lógicamente esas declaraciones no le sentaron muy bien, y dijo que quizá Mark Carney tendría que pensar antes de hablar y que si Canadá vive es por Estados Unidos. Bien, pues días más tarde Carney dijo que en absoluto, que si Canadá vive es por los canadienses, y aún así lo que quiere ahora Carney es un nuevo acuerdo comercial que precisamente pues pruebe que sus palabras son ciertas, pero atención, no con Estados Unidos, sino con China. Algo que ha enfurecido tremendamente a Donald Trump, que ha escrito estas palabras en su cuenta de Truth Social. Ha dicho si el gobernador, atención porque lo llama gobernador, no primer ministro, ya saben, por ese deseo de Donald Trump de querer anexionar Canadá a los Estados Unidos de América. Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de China para enviar productos y bienes a Estados Unidos, está profundamente equivocado. China se comerá viva a Canadá, la devorará. Si
Si Canadá llega a un acuerdo con China, aquí llega lo importante, recibirá unos aranceles del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que vayan a Estados Unidos. Bien, pues Mark Carney, que es un asiduo, por supuesto, de Truth Social, ha leído esta publicación de Donald Trump y ha respondido así. Con nuestra economía bajo amenaza en el extranjero, los canadienses han tomado una decisión: centrarnos en lo que podemos controlar. Estáis escogiendo poner vuestros dólares duramente ganados en empresas canadienses y trabajadores canadienses. El nuevo gobierno de Canadá va a hacer lo mismo con nuestra nueva política de comprar canadiense. Es decir, pues lo que Carney cuenta es, no, si estoy haciendo lo mismo que estás haciendo tú, yo estoy apostando por Canadá y demás, aunque esté con ese acuerdo con China. Bien, la cuestión es que, por si no queda lo suficientemente claro, China quizá no es el mejor aliado, especialmente en este momento cuando está teniendo serios problemas de información. Porque atención al hombre que les voy a mostrar en pantalla. Es el gran general de Xi Jinping, es uno de los grandes mandatarios del Partido Comunista Chino. Bien, pues es un general que está acusado de haber enviado información directamente a Estados Unidos, información de secretos nucleares. Su nombre es Zhang Youxia y está ahora mismo bajo investigación por las autoridades chinas con esta acusación junto a una serie de generales y distintos representantes del ejército. Es curioso porque la semana pasada en Taiwán ha ocurrido al revés. Se está investigando a un periodista y agente del ejército por haber filtrado secretos a China. Una Taiwán cuyos dirigentes han hablado directamente han dicho que esto de filtrar secretos, nada, que si China está removiendo a su ejército es porque la idea de invadir Taiwán no se les ha olvidado en absoluto. Choca eso de que estén investigando a un general chino, porque los chinos no se especializan en investigar, sino en actuar directamente. Correcto. Y si hay dudas sobre este tío, este estaría perfectamente o en el otro barrio o cerrado bajo 7 llaves. Es que además, sí, ha sido la reacción total a la noticia. Es como si ocurriese en Rusia. Un general que traiciona a Vladimir Putin, en este caso a Xi Jinping, que se le esté investigando. Es que ya no es que lo haya o no lo haya hecho, simplemente que se dude que lo haya hecho. Por lo general, sí. No, claro, no destacan demasiado por su benevolencia. Por eso digo que no vimos cómo retiraban a uno ahí directamente, o sea, no. Y en Rusia ni te cuento, vamos. En la famosa Plaza Roja mirabas el políporo y falta este. Justo. Pues no es que duden de él, no, es que dudaron en un segundo. Sí, y ahora, bueno, la pregunta con todo esto, independientemente de lo que está ocurriendo, por supuesto, y lo con de esta Canadá, sí, a mí me encanta. Que se peguen en Estados Unidos y Canadá y discutan, a ver si nos dejan en paz. Claro. O sea, que se entretengan ahí. También me gusta. ¿Será factible esa unión entre Canadá y China o no más bien Trump no lo va a permitir, yo creo, ya no solamente por esos aranceles? Yo creo que es Canadá lo que quiere es tocar a las narices a Trump, que ha puesto China porque no hay otra cosa peor. No, pero además Carney también, por fines políticos, sabe que ahora mismo lo que tiene que hacer es exactamente lo que está haciendo, mostrarse como el representante, como el líder del frente anti-Trump en precisamente, yo diría, que todo el hemisferio, pero claro, pero a ver cómo le sale. Es peligroso, siendo, porque Trump es un señor que puede ser que esté bien del magín o que tenga alguna fuga. Pero Canadá es Occidente hasta las trancas y su jefe de Estado es el rey de Inglaterra. Bueno, para acabar de arreglar. Y Canadá está en la OTAN, puede ser, ¿no? Manejas el... Está en la OTAN, Canadá. Sí, es más, es de las que no falla nunca. Canadá no se ha perdido ninguna fiesta en los últimos 5 años. Y mira que son raros, porque el anterior presidente, el primer ministro, el Trudeau, venía de familia. Era para ponerlo en un zoológico. Venía de familia. Sandro, como siempre, muchísimas gracias. Y nosotros les voy a contar una última hora que acabamos de conocer, que es que Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de febrero. El motivo no sería otro que dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios ocurridos hace apenas una semana y también de toda la situación actual del servicio ferroviario en nuestro país. Aquí sobre la mesa... ¿Pero de este año? Sí, el 11 de febrero del 2026. Ah, vale, hombre, es que podría ser el 27. Aquí sobre la mesa, yo según estaba diciendo hasta última hora, os sorprendís porque hasta el 11 de febrero tienen más que tiempo suficiente para prepararse el discurso, para prepararse todas las explicaciones. Y que pase otra cosa, y por tanto no nos olvidemos, no de los muertos, que no se van a olvidar las familias, sino de este suceso, porque un mes hay para que pasen cosas, ¿eh? Fíjate que el 11 ya estaríamos fuera después de las elecciones también
también de Aragón, es curioso eso, ¿no? Eso es justo después, Pues bueno, mira, también se puede ver... acabas de dar la clave, Eso creo es, yo. también se puede ver por ese Muy otro aguda, punto. doña Alejandra. Puede servir como de cortina de humo para intentar tapar los resultados que el Partido Socialista y Pilar Alegría saquen Pues mira, ese 8 de febrero. Segunda derivada. La primera es que no se toca el tema antes y la segunda es que sirve de cortina para lo otro, para la debacle. Está bien pensado. Habrá Y que ahí ver. nos venderá que tenemos el mejor tren de Europa, seguramente. Que la ultraderecha está, vamos, o sea, que demos gracias de que no se nos rompan los trenes porque tenemos cosas mucho peores que las que preocuparnos, que será la radicalización del pueblo español, que quiere decir que estamos en pie de guerra porque nos hemos puesto a pensar de forma solvente en el Estado que queremos tener y en el país en el que queremos vivir y por el pro y futuro de nuestros hijos. Chimpún. Chumpum. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en la mesa. A ustedes también muy pendientes estaremos de esa comparecencia hasta el próximo 11 de febrero, pero todavía nos queda unos cuantos días, unas cuantas semanas para seguir analizando juntos la política nacional e internacional. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más. Yo les cito mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde de hoy, eso sí, abríguense y cojan el paraguas porque la lluvia y el frío parece que nos va a acompañar durante toda la semana. Hasta mañana.